¿Cómo estás, Liz? Muy buena tarde a todos. A todos primero, animarlos, felicitarlos por estar un sábado aquí. Son 2 horitas nada más, su tercera clase. Los felicito a los que están ya constantemente, no se van a perder el hilo de lo que estamos haciendo. Es un tema muy bonito, tanto como si lo están reforzando, aprendiendo por primera vez. Jacqueline, buenas tardes, qué gusto saludarla. Entonces, la primera clase, recuerden, la sesión 1 hemos visto la introducción a lo que es recursos humanos, ¿no? Este curso es asistente en recursos humanos. Estoy segura que esta información a cualquier trabajo que vayan y ustedes expliquen, les va a dar un plus. Justo lo que vamos a buscar hoy, cómo podemos hallar cuando estamos haciendo la selección del personal. Nosotros también, con lo que estamos viendo este curso, estamos fortaleciendo nuestras capacidades, lo cual está haciendo que añada valor a nuestro currículum, a lo que somos nosotros, ¿no? ¿Qué más? Mercedes, buenas tardes. La primera clase de recursos humanos para ir recapitulando. ¿Qué era recursos humanos? Esta área tan importante y la que va a va a hacer que gire de manera muy buena una organización pública o privada, ¿verdad? Porque es la encargada de, y ahí unimos la segunda clase, de la gestión del capital humano. Otra vez repetimos, el activo más importante de una organización, ¿cuál es? Los recursos humanos, el capital humano, las personas, ¿verdad? Sin personas, mm, las máquinas no siempre pueden trabajar solas, ¿no? ¿Qué más? Las personas, mientras más crezcan, mientras más fortalecidas estén en sus capacidades personales, profesionales, hace más rica una empresa. Y uniendo a este tema que es selección de personal, justo lo que hablábamos la clase pasada, a ver si se acuerdan o los que por ahí han revisado el material, gestión del capital humano. Un primer paso, un primer tip para que haya un buen clima laboral, una buena gestión del capital humano que ya está en la empresa, es el primer paso, ahí donde vamos a hacer un filtro grande, es la selección del personal, justo en el área de reclutamiento, en esa fase donde ya sea de que vamos a promover a alguien que ya esté en nuestra institución con un ascenso o estamos haciendo un cambio de puesto, que también, para eso también se hacen procesos de selección de personal, que puede ser un reclutamiento interno o agregar una persona externa, una persona nueva, ¿no? Por lo que sea que ya vamos a ver cuándo agregamos una persona nueva, porque depende mucho de lo que se está buscando en la organización, ¿no? Entonces, el primer paso donde vamos a hacer excelente y que haya una gestión de capital humano excelente o que por lo menos sea muy buena, óptima, pues es en el primer paso. Un día alguien hablaba del sector público por ahí y hablábamos de justamente cuál es la deficiencia o en el privado incluso. Es porque no se escogen bien a las personas. Si las personas correctas están en el lugar correcto, esta es una organización que va a estar muy óptima, ¿no? Vamos a estar aprovechando porque ahí se paga, se incluyen recursos. Vamos a hablar de varias cosas hoy. Una muy conocida en estos términos técnicos de lo que es recursos humanos, el Smart Recruiting, que significa un reclutamiento inteligente. ¿Y cuáles son estas tendencias de reclutamiento después del COVID-19 que tiene... ¿Por qué vamos a hablar tanto de esto? Porque ha habido muchos cambios, ¿no? Con la inteligencia artificial, todas las innovaciones tecnológicas que hay ahora. A veces, antes teníamos que ir, por supuesto, a entrevistas, ahora hay solo videoconferencias. Entonces, muchos cambios, vamos a hablar de ello. Vamos a ver por ahí un panorama actual de COVID, que justo aquí, que tenemos un cuadrito que no sé si se pueda ver, ya en el material que se les comparta pueden hacerle más zoom si están en el celular o en la compu, que vamos a ver ahí todos los rubros arriba, ¿no? Se están viendo de colores, los rubros grandes de sobre todo hablamos de empresas privadas aquí. ¿Qué vemos ahí? El rubro gigante de alimentación. Vean la línea verde y vamos desde que inició la pandemia hasta ahora, ¿no? Que es la que se mantiene, por supuesto, ¿no? Necesidades básicas en alimentación. Vamos a la manufactura y distribución. Luego vamos a retail, todo lo que son ropa, calzado, restaurantes y ocio. Miren esa línea, es la línea naranja, muy diferenciada a la amarilla, que está más o menos como en el tercer lugar. Y viajes, la que es más o menos turquesa, la más bajita, por supuesto, ¿no? Porque estamos hablando de un tema no tan prioritario. Hoteles y al final construcción, que también está como por la mitad, la línea amarilla que está marcada, arriba de la roja.
Porque es importante analizar o ver por lo menos el contexto de cuál es la que más o menos cómo nos estamos recuperando, ¿no? Después de la etapa COVID. Porque de acuerdo a ello vamos a ver también qué tipos de empresas y personas, cómo se va a modificar esta selección de personal de acuerdo a los escenarios COVID. Es importante, y miren, aquí en la recuperación, la última fase que vemos ya con la vacuna, ¿verdad? Cómo los rubros se fueron recuperando. ¿Se acuerdan? No sé si se acuerdan Navidad del anteaño, el año pasado. No, no, van a verlo ahora a comparación. ¿Y quiénes saben en Navidad o en épocas festivas cuánto personal más se necesita? Personal temporal, por lo general, ¿verdad? Ahorita se nos viene la primera Navidad casi normal después de la etapa COVID. Vamos a tener muchísima oferta de trabajo por allí, temporal, por supuesto. Entonces, poniéndonos en contexto, ¿no? No estamos hablando de una época normal, estamos hablando de una época que jamás hemos vivido, escenarios COVID-19 que han modificado muchísimo, hemos migrado a lo digital. Entonces, la típica selección que antes a la que nosotros de repente hemos ido ya no es la misma. Y hacemos una pregunta aquí, ¿cuál será el rol de recursos humanos después de COVID-19? Qué importante esta pregunta en la que todos nos posicionamos porque estamos justo en este curso para aprender. A ver, lo que hablábamos la clase pasada en gestión del capital humano. ¿Qué tipo de personas, qué perfil qué están buscando las organizaciones de hoy, ¿verdad? Ya no estamos hablando solo de habilidades técnicas, estamos hablando de un perfil completo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? La atracción de talento está en aumento, pero también está cambiando. Y ahí tenemos tres puntos que nos pone. La nueva naturaleza del trabajo. ¿A qué nos manda esta nueva naturaleza del trabajo post-COVID-19? Un ambiente con alta conectividad, con colaboración y creación, ¿verdad? Porque todo el tema de salud mental que se ha afectado en COVID-19, imagínense un trabajo que no valore ahora salud mental. ¿Qué más? El trabajo y la vida se mezclan, por supuesto. Acá tenemos una imagen, si la pueden ver, una persona con la laptop en vacaciones, se puede decir, ¿no? En la playa. Y es verdad, muchas personas, en la mañana estuve con una compañera que da clases de inglés a todo el Caribe, a varios lugares, como aquí también me parece que hay de varios lugares, ¿verdad? Entonces, imagínense, una persona se conecta desde cualquier parte del mundo para dar clases, para dar una entrevista laboral también o hacer una entrevista. Entonces, estamos mezclando un poquito trabajo y vida. Uno puede estar de vacaciones, pero por su alto puesto gerencial que no pueda dejar, o hace teletrabajo, puede estar en esta posición, ¿verdad? Entonces, eso va a diferenciar mucho el tema del estilo de trabajo que tengamos. ¿Qué más? El trabajo para toda la vida no existe. Multicarrera es la norma, claro que sí. Ya no estamos en la época de que entrábamos a un trabajo y podíamos solo aspirar a ascender y no. Ahorita tenemos mucha variedad de freelancers, tenemos muchas asesorías por aquí, por allá, ya sabemos, ¿verdad? Multicarreras. Lo cual también va a permitir un tema de selección, por ejemplo, que no haya ningún problema si tú tienes dos o tres trabajos, siempre y cuando cumplas el producto que te está pidiendo tu trabajo, ¿verdad? ¿Qué más? Hablamos de pronósticos sobre el cambio del rol de recursos humanos después de la época post-COVID. En la época post-COVID. Uno, la atracción del talento como misión crítica. La demanda de contratación de profesionales ha aumentado un 63% desde el 2016. Dos, las prioridades en los próximos 5 años. Mantenerse al día con las necesidades de contratación que cambian rápidamente. Así es. Día a día están cambiando las necesidades por sobre todo lo que les comentaba, la inteligencia artificial. Ha entrado mucho a tallar aquí. Tres, las herramientas tecnológicas. Inversión e implementación de herramientas para atracción de talento. Y aquí viene lo que aplican empresas gigantes, que no solo hablamos de selección de personal, pero hay un proceso aquí y hay dos partes. No solo es la persona que contrata, la persona que está yendo por el puesto es la que elige también. Nunca se olviden eso, son dos partes que van a escoger cuando hay todo un proceso de selección. Siempre nos enfocamos en eh, la empresa o la organización que está haciendo el proceso de selección es la que decide, pero también hay una parte, que es el que postula, también decide si esa empresa realmente está cumpliendo con lo que busca, realmente le gustará el sueldo con las funciones que le están explicando, le gusta el trato del ambiente que está viendo. Entonces hay dos rubros ahí
Y hablábamos ahí de atracción de talento. Las grandes empresas están buscando talentos que permanezcan ahí. Entonces, están haciendo procesos de selección o están haciendo que el ambiente se note en el proceso de selección y esa persona se enamore y se quiera quedar ahí a trabajar, ¿no? Ese cliente externo que tenemos al inicio ahí. Entonces, en este primer punto, la atracción del talento como misión crítica, ¿por qué hablamos de esto? ¿Qué nos indica aquí? A ver, veamos ahí. Las grandes resistencia para tener un proceso de atracción de un talento definido. ¿Qué nos dice? El 67% de las compañías grandes tienen menos resistencia a tener un proceso formal de adquisición de talento. Menos resistencia, claro que sí, hablamos, las compañías grandes saben la importancia de recursos humanos, saben que ahí hay una inversión, está genial, también se interesan en las personas, pero también saben que hay una inversión diaria en capacitación. Si tú capacitas un personal y este personal se te va, luego al que llega nuevamente tienes que volverlo a capacitar, ¿no? Entonces, ¿qué queremos? Que esa persona que se queda permanezca. Entonces, se valora mucho la inversión que se hace en la persona. Y justo por eso estas compañías grandes, como nos dice la estadística, tienen menos resistencia a hacer procesos formales de adquisición. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha ido por primera vez o se acuerda cuando fue a postular algún trabajo. A veces los primeros filtros no eran tan buenos, a veces ni te miraban a la cara, ¿verdad? No sé por qué. Quizás si era institución pública, si el puesto ya estaba fijo y eras todo un mero trámite, o si era privada, no estaba la persona indicada haciendo el reclutamiento en el primer filtro, ¿verdad? Pero si vamos a organizaciones muy grandes que tienen toda la formalidad y seriedad en los procesos, Valentina, se escucha muy bajito, me dicen, a ver qué dicen los demás para cambiar aquí. Me dicen si me escuchan mejor. Ya, perfecto. Me he sacado el handset para hablar directamente aquí al micro. Cualquier cosita me lo dicen, yo estoy acá para servirles. Todo bien, David. Muchísimas gracias a los que están aquí atentos, ¿ya? En el momento que tengan una pregunta o alguna duda, la ponen. ¿Por qué? Porque el curso aquí no es un monólogo. El curso es para ustedes y las dudas que tengan información en YouTube, en Google, en muchísimas partes, chicos. Pero estos momentos, como nos dijo la ingeniera Lucía, es para hacer preguntas, ¿no? Justamente de casos que nosotros hemos visto o que tenemos dudas para poder resolverlo entre todos, porque aquí todos aprendemos de todos, ¿ya? Entonces, ¿qué hablábamos aquí? Las compañías grandes valoran los procesos formales porque saben que si se sigue un proceso correcto es un recurso bien usado, porque el tema de selección de personal requiere muchísima logística. Hay una inversión grande ahí de tiempo del personal, hay tiempo de recurso humano que se sienta a hacer una convocatoria, a escuchar a personas que postulan, entre otras cosas, ¿no? Entonces no puede ser un proceso por hacer nada más, tiene que ser correctamente para atraer a esa persona que estamos buscando al puesto ideal. ¿Qué más? Las grandes empresas nos dicen en un 67% hay menos resistencia a hacer un proceso formal. Las empresas medianas, un 90%. Y las empresas pequeñas, un 100%. ¿A qué se refiere esto? Bueno, hablamos acá de las empresas pequeñas, como ustedes mismos lo pueden comprobar, hay mucha resistencia a tener un proceso formal, porque no saben la importancia, no le están dando la importancia, o quizás no tengan las personas correctas haciendo este tipo de reclutamiento, ¿no es cierto? Que para el cual hay que tener bastante experiencia también. De repente, en empresas pequeñas estamos buscando un personal no tan calificado, entonces piensan que simplemente escuchando a la persona o viendo el CV o la especialidad técnica ya pueden hacer el proceso. Por eso pasa mucho y por eso también a veces hay alta rotación de personal. Contratan un mes, en 3 meses ya están cambiando, en 6 meses ya están cambiando. ¿Por qué? Porque también la parte que va a postular no revisa bien, va por un tema de necesidad. Te quedas, te das cuenta que no puedes soportar ese ambiente laboral justamente por la informalidad, que como peruanos sabemos cómo estamos en pequeñas empresas. Coménteme también si acá hay gente que no sea de Perú, no lo sé. Entonces vemos la informalidad en todo campo y la informalidad espanta a los buenos talentos. ¿Ya? Alguien me puso aquí una pregunta. En las municipalidades, nos dice Cristel, el proceso de selección de personal muchas veces no se basa en las características que requieren el puesto.
Claro que sí, esto me da a mí muchísima pena. Lo he visto en municipalidades donde cuando uno ya está dentro, no sé si ustedes lo saben, porque a veces ya es una cosa muy interna, incluso la Contraloría lo sabe, ¿no? Pero ahora que se viene cambio de gobierno acá en nuestro país, de gobiernos locales, vamos a ver demasiadas convocatorias, ¿ya? Por personal nuevo, que en realidad no se debería porque ahorita ya hay personal ahí trabajando. Quizás sí, por supuesto, los puestos de confianza, que no son bajo un proceso normal, ¿no? De selección. Pero, ¿qué vamos a ver ahí? Vamos a ver larguísimas colas, sobre todo de jóvenes, yo he visto colas a veces de 5 o 7 horas, ¿no? En las municipalidades, lamentablemente en los gobiernos locales. Y tú preguntas, porque cuántas veces también hemos ido de repente, cuando hemos sido muy jóvenes, y hemos visto hemos buscado el puesto más simple, entre comillas, ¿no? Ya de repente saliendo de la universidad o estando como un penúltimo grado hemos ido a experimentar, emocionados, a ver, pero ese puesto en realidad ya está fijado, lamentablemente un tema de que no debería pasar, ¿no? Entonces, qué pasa ahí? Hay demasiado gasto de papel para empezar. ¿Qué más? Por ahí sí o sí tienen que pasar un filtro a la siguiente etapa, de repente a la entrevista, al examen técnico, pasan de repente 20 de los 300 o 400 que postularon y se presentaron, y igual hicieron todo un gasto logístico en mesa de partes, porque para ingresar, por lo menos en cada persona se van 5 o 6 minutos, incluso más a veces si no hay, el sistema está fallando. Entonces imagínense a veces ahí las horas que se toma de luz, de internet, de la persona que está ahí saturada, se queda hasta tarde hasta que reciban, cuando el puesto ya está fijado, solo se está esperando que la persona postule, ¿no? Entonces, ¿qué vemos ahí? Lamentablemente una pérdida, ¿no? De recurso humano. Y aquí nos comenta, bueno, eso venía el tema de la compañera que nos comentaba, por supuesto que es así, lamentablemente, no en todos los lugares es así, no se sabe cuándo realmente va a ser un puesto. En el gobierno es así. Valentina nos dice, la falta de un grupo de trabajo fijo hace que no se genere una buena dinámica, porque todo el tiempo cambian las personas y no se generen hábitos que ayuden a organizar. Cuando comienzan a generar un hábito, ya cambian de gente. Claro que sí, entonces nunca hay nada uniforme. Es verdad, por eso las empresas grandes buscan que haya permanencia, que sea un talento humano que se quede ahí en la empresa. Y es más, que ascienda, que fortalezca sus habilidades y podamos evaluar, ¿no? Cambio de lugares para tener justamente esa sostenibilidad. Cuando no hay un buen proceso de selección o no hay formalidad en la empresa, las personas van a buscar siempre una mejor opción, entonces empezar de nuevo. Así venga mejor personal, entre comillas, va a empezar de cero a aprender cómo es esa empresa, cómo son las personas y cuáles son sus procesos internos y propios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero, nosotros también recuerden, cuando postulamos, decidimos a qué organización entrar. Hay que entrar a una organización muy buena, ética, formal, que nos cumpla con nuestros derechos básicos para empezar a estar en planillas, ¿verdad? Cristel nos comenta algo muy importante. Dice, yo trabajé en el área de recursos y me pude dar cuenta que la mayoría de concursos en los términos de referencia ya están adecuados a personas que tienen alguna amistad. En el sector público pasa mucho esto, ¿no? Y sí, a veces no se cumple justamente los documentos formales que hay para adecuar a los puestos. De repente buscamos un subgerente de cultura y como esa área no está tan valorada en nuestro país, ponemos a la persona que tenga, no sé, licenciatura en cualquier cosa. No nos interesa, lo adecuamos. Como no hay mucha fiscalización en esa área y no hay un presupuesto gigante que se maneja por la misma área, ponemos una persona pues para pagarle nada más, ¿no? ¿Y qué vemos en ese puesto? Ustedes compruébenlo. No vamos a ver una buena productividad en el puesto, porque así sea sector público, hay productividad. Tiene que haber un cambio. Esas funciones que dicen ahí, las 10, las 15 que hayan, o las 5 tienen que cumplirse a cabalidad, no están por gusto, porque todo eso es la suma que se va con gobierno provincial y gobierno central, regional y central. Cuando no se cumple, justamente por eso tenemos el resultado que tenemos hoy en día, un Estado que no funciona. Nuestro Estado peruano, o si empezamos por el gobierno local, es una empresa que no funciona, no rinde.
si deberían hacerle un análisis, un control, un desempeño, un control de desempeño, una evaluación de desempeño, jalados estarían, pero no pueden desaparecer, ¿no? A diferencia de una empresa donde sí puedes cambiar al personal. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros para evitar eso? Primero, si estamos postulando, ver si la organización cumple con los valores que nosotros buscamos. Si de por sí no nos van a poner en planilla, si de por sí hay duda en que el puesto ya está con nombre, no postular, porque perdemos nuestro tiempo. Es una empresa que después nos va a decepcionar o una institución. Y si nosotros estamos en recursos humanos, evaluar también si la empresa está cumpliendo o está chocando con nuestros valores, ¿no? Porque incluso ni siquiera vamos al tema solo ético, vamos al tema penal, ¿no? En gestión pública, como decía el que nos enseñó desde bastante jóvenes, en gestión pública no hay errores, hay delitos. Entonces, si nosotros estamos justamente atentando contra la fe pública, que tienes en la cola 200 jóvenes que creen que ese puesto está disponible y no está disponible, eso es atentar contra la fe pública, eso es un delito, ¿no? Eso es un proceso armado que hay. Entonces, no arriesgar nuestra profesión, que nos ha costado tanto, y si es de vocación mucho más, por una institución. Buscar un mejor lugar, porque no hay formas de poder sustentar o justificar ello. Juan Reyes nos dice, ¿cuántas personas participan en el proceso de selección del personal al momento de tomar a un nuevo personal? Depende de la organización. Por ejemplo, si hablamos de institución pública, se habla de comisiones, ¿no? Generalmente vemos 3, 4 personas y de acuerdo a las etapas del proceso. Ahorita vamos a ir desarrollando un poquito a poquito. Si hablamos del sector público, tenemos a todo el área de recursos humanos, por supuesto. En la primera etapa hablamos no es la oferta y no inicia. Selección de personal no inicia cuando tú ves una convocatoria. No, hay un proceso gigante previo, el más importante, que es qué necesita tu área usuaria. Por ejemplo, tu área de contabilidad está buscando un contador nuevo porque el otro se fue, o de repente falleció en COVID, o de repente necesitamos un contador más porque ha aumentado toda la productividad, no lo sé. O necesitamos alguien que supervise. Entonces, eh, la selección de personal inicia primero en la etapa más importante, diría yo, en qué necesita específicamente el área usuaria. Entonces, recursos humanos, el área de recursos humanos va a coordinar muy bien con el área usuaria qué tipo de personal necesita, ¿no? Porque va a haber todo un proceso donde se invierte mucho tiempo y dijimos recurso humano, y si no es lo que está buscando el área de usuario, no le hemos preguntado con todos los detalles, probablemente lo rechacen después y vamos a tener que hacer otro proceso. Entonces, ahora, Juan, en todo esto vamos a ir detallando de acuerdo a lo privado más que todo. Ya aquí nos dicen las entidades públicas como municipalidades es así, pero lo que tienen que hacer es concursos CAS y concursos públicos. Sí, en los concursos CAS es donde pasa eso, Jackie, justamente. ¿Qué se debe hacer cuando entra un nuevo jefe o jefa de personal con los trabajadores de una gestión saliente? No quiere salir cuando es el trabajo de del gerente de recursos humanos. A ver, ¿qué es cuando entra un nuevo jefe de personal con los trabajadores de una... Ah, ya, claro que sí. No quiere salir. ¿Cuál es el trabajo del nuevo gerente? Bueno, para empezar, si hablamos de gestión pública y ustedes desean ser en un momento consultores en esa área, que de verdad hace bastante falta y hay que hacer una buena oferta para que lo tomen como asesoría o consultoría quizás, es justamente enfocarse en su área de recursos humanos, porque es el área, si los gobiernos locales, de acuerdo a tu pregunta, explotarían al máximo los talentos, el capital humano que tienen, personal permanente, de planta, de gestiones antiguas y de gestión nueva, si hacen que cada uno esté en el área que puede estar, donde va a sobresalir o resaltar donde ya están y tienen mucha experiencia, sobre todo los de planta, van a tener una muy buena gestión, porque tienen a los expertos ahí. Lamentablemente hay una mala praxis y ahí ustedes están llamados a hacer consultorías allí, si lo desean, o cuando entren a trabajar a hacer las propuestas en el área de recursos humanos, a que lo más importante es el capital humano, porque lo que va a pasar es que si entran 5 gestiones, o bueno, tenemos desde 5 gestiones atrás, va a haber gente varada, gente, un talentazo con experiencia, sobre todo permanentes, que los ponen a un lado, ¿no? Porque dicen, es de la gestión anterior.
y pierde, en vez de ganarse a ese personal, de enamorarlo y que juegue para ti, porque igual le tienes que pagar, es personal permanente, lo haces a un lado y tienes que contratar un nuevo personal, doble gasto. ¿Por qué pasa eso? Si fuera una empresa, no conviene un doble gasto, estás perdiendo tú como dueño. ¿Qué pasa en la gestión pública? Pues usan el dinero de la población. No les cuesta, no les duele, lamentablemente. Por eso se atreven a tener personal permanente, varado, personal de la gestión saliente que no pueden sacar y contratan nuevo personal. Estamos hablando de casi 3 presupuestos, a veces hasta de 4, por personas que se repiten. Y por supuesto que está recontra comprobado, ¿no? Teníamos jefes de recursos humanos excelentes con todo el manejo, pero como eran de gestiones pasadas, los han mandado a agencias, o sea, muy lejos de las centrales, ¿no? Pero igual ganaban 2.500, 3.000. Personal de la anterior gestión, varado también porque no pensaban que era de confianza, y tenía que contratar la persona a la que, no sé, de su gestión de confianza, y como a veces no rendía bien, una persona que asesoraba. Demasiado presupuesto incluido ahí, lamentablemente. ¿Qué se puede hacer cuando entra un nuevo jefe de personal como trabajadores, dices, o como área de recursos humanos? Como área de recursos humanos, lo que tienes que hacer es llamar, conversar con todos, que es lo primero que se hace. Darles la confianza y preguntarles, que es lo primero que, como hablábamos la clase pasada, lo intangible es lo que más buscan las personas. El sueldo no se va a modificar, menos en gestión pública. Es un poco mentira eso, decirles que les vamos a subir el sueldo, poco probable. Pero si les hacemos el trabajo en la parte intangible, por ejemplo, el reconocimiento simplemente de sentarte como jefe de personal, y lo hacen, ¿no? Créanme, tienen mucho tiempo, 1 o 2 meses para hacer eso, conversar con tu personal de planta y decirles, a ver, aprovechar el cambio que está viendo, ¿verdad? Es usted, ¿cuántos años trabaja aquí? ¿Y qué nos puede decir? Uy, no, yo creo que deberían hacer esto, ahí tienes un montón de material y la persona se siente escuchada, me están preguntando, ¿no? Me están preguntando y lo están tomando en consideración. Ahí ya te ganaste al personal de planta. ¿Y qué necesita? Y lo anotas. Necesitamos capacitación en seguridad actualizada, necesitamos nuestros EPPs, necesitamos uniformes nuevos, necesitamos nuestra hora de almuerzo que se respete, no se nos respeta, el comedor está sucio, no hay quien nos limpie las oficinas, de repente nunca hemos tenido un campeonato, o de repente nunca se nos festeja el día de la secretaria, cosas así, lo vas a anotar y es oro para ti, ¿no? Eso es lo primero que puedes hacer cuando llegas como jefe de personal nuevo, que es lo que entiendo que en realidad pasa en el sector público, ¿no? Vas a tener ahí lo que hablamos la clase pasada, entre comillas, como 5, 4 generaciones juntas con las que tienes que trabajar. Personas antiguas que te van a ver con recelo porque se saben el A y la Z de esa organización o de esa institución. Están años. Ellos son los dueños de la municipalidad en realidad. Entonces, en ellos tienes que hallar alianzas escuchándolos, porque son los antiguos, en los intermedios o gestión pasada, que obviamente como seres humanos somos leales, no es solo que has apoyado, digamos, ¿no? Eres leal a quien te ha dado trabajo 4 años, entre comillas. Entonces, ¿cómo haces tú es la nueva gestión que está entrando? Nada, simplemente tomas sus sugerencias y es una persona que recién está aprendiendo probablemente también. Entonces, lo vas a evaluar, lo vas a someter, no es una persona permanente, lo vas a someter como a competencia, ¿no? ¿Qué propuestas tiene para sus áreas? Y con las personas nuevas que entras tienes toda la exigencia, ¿no? Porque como están entrando recién y no van a ser personas expertas, tienes ahí para hacer crecer mucho a la organización pública que hablamos en este caso, para que tú pidas propuestas y hagas que se capaciten, que ya vengan capacitados. Si nunca han sabido de gestión pública, tienen que llevar cursos de gestión pública. Antes que tú se los des, ellos ya tienen que buscar, saber qué es el Estado, qué es gestión pública, el área en la que están, saberse de la A a la Z, el organigrama de una institución pública, ¿no? Tú tienes ahí, hermoso, es cuando inicias una gestión en recursos humanos. Complicada también, por supuesto, porque te van a venir muchas denuncias por abuso de autoridades, pide trabajo, te van a traer a la policía, ¿no? Por eso tiene que haber mucho manejo ahí de esto. ¿Qué más? Juan nos dice, buenas tardes, ¿podría enviar la exposición al grupo? Sí, yo se lo envío a la ingeniera, seguramente ella se los va a enviar ahora. Jackie nos dice, el caso es que no fueron eficientes. A ver.
personas que no han sido eficientes, a ver, pasa mucho en el sector público, alguien algún día, no sé, no he visto todavía una tesis, pero alguna vez lo están proponiendo, que a veces queda personal que no siempre tiene la vocación de estar en el sector público, o apliquémoslo a lo privado también, pero es personal permanente que tú no puedes sacar. ¿Qué haces con ese personal? Ya le pagas, hay una inversión mensual allí, hay un puesto que se ocupa, a veces computadoras, a veces sillas, escritorios, etcétera. Hay un puesto ocupado ahí, no puedes poner otro porque ya está ese ocupado. ¿Qué haces con ese personal? Sí o sí, tú tienes que ser sumamente inteligente y ver cómo te ganas ese personal o ver las formas de supervisión de acuerdo a ley para que esa persona produzca lo más que pueda. Si no produce nada, que produzca 5% más de lo que producía. Y si produce 5%, o sea, solo va y marca y por ahí nunca más se le ve, hacer que produzca algo más. Lo ideal como recursos humanos es hallar a esta persona para que es buena. ¿Para qué es buena esa persona? Y la tenemos que buscar un área en la que es buena y por supuesto que le va a gustar estar, que no le cueste, ¿no? Por ejemplo, si es una persona muy habladora, trataríamos de ponerla no la vamos a poner atención al cliente, ¿no? En esas partes. De repente, en vigilancia, porque siempre entra gente a los complejos, no lo sé. Hay que buscar cuál es el talento. Todas las personas tienen un área en la que resaltan, ¿ya? Entonces, yo he visto casos como hay personas súper quejosas del gobierno y todo, pero eran muy buenas gestoras. Cuando le dieron un 1% de confianza a esa persona es la que consiguió presupuesto, donaciones de Cerro Verde, porque también se le reconoció, y era persona adulta mayor incluso, que en realidad al inicio parecía tu enemigo, pero le dieron un minuto de confianza y se convirtió en el mejor aliado. Recuerden, los seres humanos buscan reconocimiento, nunca se olviden de eso, ser vistos y que lo que hacen sea reconocido, ¿no? Y que pertenecer a un lugar también. Imagínense ustedes como seres humanos, como personal antiguo, eres como el lunar de la empresa, ¿no? Si tú has generado una resistencia, o sea, con nadie te llevas bien, no es bonito ir al trabajo así, aunque parezca o digas que sí, no es bonito. Pero si te dan un poquito de confianza, te integran, tú perteneces a esa organización otra vez. Es como un empezar de cero. Entonces es muy bonito trabajar en recursos humanos, pero lo que tienes que hacer es, hay que tener tiempo, pero sobre todo la vocación para hallar rapidísimo para qué es buena esta persona. Es buena hablando, es buena gestionando, hasta que el que molesta bastante es un líder, ¿no? Tú tienes que hallar el área donde va a estar genial y donde te va a apoyar, porque ya estás invirtiendo ahí como empresa. Y recuerden, un sueldo mínimo, ¿cuánto es? Es bastante al año. ¿Qué más? Hablamos de atracción de talento como misión crítica. Ahí hablábamos de las tendencias de recursos humanos ahora. Rendimiento y productividad siempre va a estar arriba, ¿no? El futuro y la nueva normalidad en reclutamiento, automatización y digitalización de los procesos de selección. Ahí vamos a hablar de unas plataformas que ahora, por ejemplo, las evaluaciones las puedes hacer online o los psicométricos incluso. Seguridad, cultura organizacional, remuneraciones y las demandas de perfiles para sectores. ¿Qué más? Las prioridades en los próximos 5 años. Uno, construir un canal de candidatos. Mejorar los tiempos y calidades del reclutamiento. Aquí se trata de buscar al mejor talento en el menos tiempo posible, como siempre. Y tener una marca empleadora. Recuerden que cuando hay procesos de selección y vienen, no sé, 15 personas o 200 personas como en el municipio, o muchos más, tú haces conocer, ese es el cliente externo que se le llama. Ese es el momento en que la persona de afuera conoce tu institución. Si tú tienes un buen saludo, no lo haces, los citas 10:30 y máximo demoras 5 o 10 minutos en atenderlos, no los haces esperar muchos, ya estás generando buena imagen de tu organización. Si tú los tratas mal, está todo desorganizado, te esperan 5 o 6 horas, esa persona que se va, así no ingresa a trabajar, se va con una mala imagen de tu institución, ¿no? Entonces ahí tenemos que hablar mucho de marca empleadora. ¿Qué más? Hablábamos en este contexto post-COVID de las herramientas tecnológicas. Entonces, dentro de las principales razones por las cuales no se implementa tecnología en recursos humanos, ¿por qué nos decían esto las compañías? El 35% de las compañías dicen que la falta de presupuesto en el área de recursos humanos es el por qué no se implementa tecnología, ¿no? A ver, vemos aquí en el cuadrito que están viendo, en el redondito, ¿no? No hay presupuesto suficiente para innovar tecnológicamente, no sé.
Y es verdad, los procesos de, no sé, plataformas o software personalizados a la empresa cuestan mucho. Entonces, por eso estamos todavía usando métodos tradicionales. ¿Qué más? Hablamos de las herramientas tecnológicas aquí. El sourcing, o sea, la gente de fuera que viene a conocer tu empresa, la selección y los clientes. ¿Cómo haces que los clientes o tú mismo, tu cliente interno incluso, tu nuevo colaborador, se permanezca en la empresa? La mayoría está enfocado, como estamos viendo, en el inicio, en el reclutamiento. En la selección también, pero poquita parte se basa en un 49% en que tu cliente, tu nuevo colaborador se quede en la empresa, se enamore de tu empresa, donde tú vas a ahorrar también, no estamos viendo eso, ¿no? ¿Qué más? A ver, hablamos de principales herramientas con base tecnológica en el proceso de reclutamiento hoy en día. Redes sociales como LinkedIn. Yo les pregunto, ¿todos aquí tienen perfil en LinkedIn? ¿Conocen qué es LinkedIn? ¿Tienen actualizado LinkedIn o están buscando en LinkedIn o cómo llenar más LinkedIn? Si tú ya estás participando en algún lugar, estás pidiendo constancia, certificado, de repente ni te van a pagar, estás pidiendo constancia y voluntariado, estás haciendo el acuerdo cuando lo haces que te van a, no importa que no me paguen, voy a dedicarle 1 hora a la semana, pero quiero que me consideren un voluntariado. Eso ya es algo más que puedes agregar a tu perfil. Y asimismo, a lo mismo que vas a invitar a tu personal que tú ya tienes, a siempre ir creciendo para ir aumentando su hoja de vida y que tú le apoyes como recurso humano en eso, que les cuentes qué cursos novedosos hay, que les consigas cursos gratuitos, que les consigas cursos pagados por la institución, descuentos corporativos, hace que tu personal, como siempre hablábamos, crezca y que tu organización también crezca. Hablamos de webs de empleo de la misma compañía, la evaluación en línea, estudios de casos dirigidos, videoentrevistas o el onboarding, más entrenamiento. Esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco más adelante. ¿Qué más? Hablamos acá de qué esperar en los próximos años y cuáles son los puestos del futuro. Recuerden, como estamos entrando en una época tecnológica, ya no es igual ni siquiera de acá a 10 años las carreras más cotizadas o los puestos más cotizados de trabajo. Todo está migrando a lo digital. Incluso a veces, como hay mucho, los jóvenes de hoy manejan mucho el entorno digital, a veces sin ir a estudiar. No tienen un certificado, pero lo dominan maravilloso. Estamos buscando ahí otro tipo de perfil. A ver, ¿qué sabemos acá? Las redes sociales y los software de reclutamiento social encabezan la lista de inversión tecnológica en los últimos años. Es un dato muy importante. Las empresas están invirtiendo mucho en esto porque ahí online podemos hacer evaluaciones psicométricas, lo cual es tan importante para una empresa. Imagínate antes cuánto tiempo le tocaba si lo tenía que hacer una sola persona. Ahora hay plataformas automatizadas que te resumen ese tema y te hacen tener un filtro mucho más rápido de la persona, ¿no? ¿Qué más? Se considera que el social media marketing será la habilidad de recursos humanos más solicitada después del 2020, seguida por el análisis de datos y modelo predictivo. ¿Qué es el social media marketing? ¿Cómo te vendes tú, por así decirlo, o tu marca personal en redes sociales, empezando por LinkedIn? Y créanme que sí lo hemos visto. Es más, ahorita le gusta mucho el tipo de presentación que tienes en el CV digital que puedas mandar a la persona, a la organización, ¿no? Ahí estamos viendo tu esfuerzo, tu presentación o tus habilidades digitales que tienes. Invitación a mirar hacia el futuro. ¿Por qué nos va a servir esto? Porque vamos a considerar también lo que está buscando la organización, ¿no? Hablamos de empleos verdes. Selección de personal. Ya no me traigas impreso el CV, mándamelo al correo, ¿no han visto? Todito se sube ahorita a plataformas y de ahí se hace una selección. La economía del cuidado, la gig de la economía, ahorita explicamos a detalle, la economía rural, las cadenas mundiales de suministro y la era de los robots. Y ahorita vamos a hablar de selección mediante autobots, de chatbots, perdón. Algunos hábitos que se adquirieron durante la pandemia regirán el día al día en el futuro post-COVID. En el caso de algunas profesiones cuya demanda se ha incrementado en especial, son la de orientación a la tecnología y la digitalización. ¿Qué más? Aquí, puestos del futuro. Importante saber esto porque son los puestos más buscados y hay mucha oferta, pero no hay, hay mucha demanda, pero no hay oferta, perdón, a nivel mundial. ¿Qué necesitamos de hoy en día? Especialistas en ciberseguridad y mantenimiento de sistemas.
A veces las personas que más dominan esto son jóvenes que no tienen un título. Especialistas en entornos e-commerce, cómo se vende por internet. Expertos en asistencia a distancia, los famosos que han estado de moda cuando ha sido etapa de COVID. De cualquier parte del mundo, tú puedes ser un community manager. Llevar la marca de una organización, de una empresa pequeñita o una grande, y tú no importa en qué parte del mundo estás, ¿no? Y tampoco te piden título, lo que sí te piden es experiencia. Incluso hay hojas de, la única experiencia que pedían personas aquí en Arequipa, que tenían muy buen manejo de venta de cursos, por ejemplo, no les interesaba saber en dónde se estudiaba, no, ni cuántos años. Ellos veían cuántas campañas exitosas habías tenido en Facebook Ads, ¿no? Estamos viendo otro tipo de valoración de perfiles, ¿eh? Porque de nada me sirve que hayas estudiado, no sé, en la mejor universidad, que tengas especialidad, pero si es la primera vez, ¿no? Que debe leer. Ahí, no sé, fue tu chat. Bueno, nos comentó un compañero aquí que debe leer, ver o buscar una persona que trabaja en selección de personal. Ok. Planeación financiera y control. Claro que sí. Más que posiciones más buscadas, las compañías se están enfocando en competencias, lo que hablábamos también, ¿no es cierto? Las competencias técnicas, sí, van a haber, pero también estamos buscando otras, como por ejemplo, flexibilidad y reacción a cambios inesperados, autonomía y autogestión. Estamos hablando ahí de habilidades humanas, ¿no? Hablando de la clase pasada, de habilidades gerenciales que uno tiene que tener. El liderazgo humanista, la confianza en el trabajo remoto, perfiles más hands-on, entendimiento del negocio a todo nivel, claro que sí, y conocimiento de nuevas metodologías y tecnologías, y el aprendizaje constante. Contexto global de competitividad en talento humano basado en la innovación tecnológica. Acá vamos a hacer un cuadro de un estudio, ahorita está en inglés, pero las habilidades que nos están pidiendo respecto a la innovación tecnológica. A ver, vamos a ir avanzando aquí. Ya, acá les comentaba, ¿no? Los chatbots. Al ingresar a un sitio web aparece una ventana de chat y un empleado ofrece ayuda e información, ¿no? Para las cosas básicas puede estar todo automatizado para ir avanzando y gastando menos recurso humano haciendo los filtros. Esos llamados chatbots son probablemente la aplicación más conocida de reclutamiento de robots hasta ahora. ¿Quién no ha estado en contacto con un chatbot, por ejemplo, cuando ha querido comprar algo, ¿no? Pero en este caso, no sé si alguno ha tenido experiencia en selección cuando ha postulado a algún sitio. El chatbot se encarga de tareas de comunicación simples, como responder preguntas administrativas. ¿De qué hora atiende? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Hasta cuándo es la convocatoria? Esta es una victoria para ambas partes. El reclutador ahorra una enorme cantidad de tiempo, claro que sí, porque todo está automatizado, y el candidato no tiene que desplazarse por las extensas listas de preguntas frecuentes. Una de las mayores ventajas de los chatbots es que están disponibles 24/7, es verdad. ¿Qué más? A ver, las empresas deben hacer frente en la actualidad a una serie de circunstancias que hacen que la búsqueda de talento sea diferente a como ha sido hasta hace poco. Uno, un mundo globalizado, mayor número de profesionales calificados, diferentes generaciones profesionales con visiones del futuro, del mundo diferentes, nuevas relaciones laborales y formas diferentes de trabajar como el teletrabajo o el modelo híbrido, presencial y teletrabajo, empresas con nuevos modelos de relación con los empleados y colaboradores, entornos digitalizados y redes sociales, teletrabajo, equipos deslocalizados y multiculturalidad. Claro que sí, a veces trabajamos ahorita con personas. Los community manager pueden estar en cualquier parte del mundo. Tienes personas, como recursos humanos, tienes que trabajar con personas que están en diferentes realidades, países y horarios. ¿Qué más? A ver, reclutamiento y selección no son la misma cosa, sino más bien partes diferenciadas de un mismo proceso, el de atracción del talento a la empresa. Cuando hablamos de reclutar, estamos hablando del proceso de atracción masiva de candidatos para cubrir una vacante. Y cuando hablamos de seleccionar, estamos hablando de elegir entre todos los candidatos que se presentan al más idóneo por el puesto que buscan, ¿no? Selección es más específica. El proceso de reclutamiento suele comprender la publicación de la oferta y la recogida de candidaturas.
Y el proceso de selección suele comprender la realización de pruebas y entrevistas para identificar al candidato o candidata que será elegido por el puesto. Algo que tienen en común ambas partes del proceso es que el feedback adecuado nos permitirá generar un correcto employer branding, además de una excelente experiencia de candidato. Entonces, ¿qué entendemos por reclutamiento? A diferencia de selección, conjunto de acciones encaminadas a la búsqueda de candidatos que puedan ajustarse a las necesidades del personal existentes en una organización en un momento concreto y para una posición específica. Y aquí hablábamos de justamente la primera etapa, identificación de necesidades. Antes de empezar el proceso de reclutamiento, vamos a ver por qué estamos, o sea, hay una necesidad, por supuesto, ¿no? Pero de acá vamos a tener que sacar todos los recursos necesarios del área que está necesitando el nuevo personal para poder elaborar el perfil del puesto. Porque como recursos humanos solo somos un área que está asistiendo al área usuaria. ¿Qué necesita el área usuaria? Solo ella lo sabe. Y como recursos humanos vamos a ayudarle a conseguir esa persona. ¿Qué más? Vamos a activar fuentes de reclutamiento. Hay fuentes internas y externas. Se va a desarrollar el proceso propiamente para que haya el reclutamiento. Los elementos clave, el reclutamiento interno o el externo. A ver, un reclutamiento interno se refiere a dentro del personal que tú ya tienes en tu organización, en tu institución. Probablemente necesites a veces hacer una promoción, un ascenso. Entonces va a haber un diferente trato a cuando viene a personas externas. Puede haber también un cambio de puesto. No va a haber ascenso, no va a haber cambio de sueldo, simplemente va a haber un movimiento de puestos allí. Ahí vamos a hablar de un diferente tipo, que es el reclutamiento interno. Y el externo, cuando necesitamos saber un nuevo capital humano, una nueva persona externa que no está en la institución para que se una a nuestra organización. A ver, en el reclutamiento interno vamos a identificar dos modalidades. La promoción, que se produce cuando un profesional asciende y ocupa una posición en un nivel jerárquico superior, el conocido ascenso, ¿no? Esta práctica es muy habitual, ya que desde el punto de vista organizativo suele ser más sencillo encontrar profesionales para posiciones operativas o intermedias que para aquellas que requieren un alto conocimiento del negocio y que suelen funcionar normalmente mejor con profesionales internos. Son personas que ya conocen la organización, el tipo de trabajo, a los compañeros, los procedimientos internos netamente. Entonces va a ser un poquito más, como dicen acá, fácil porque ya tienen cubierta la primera parte, ¿no? Ya están identificados con la organización. ¿Qué estamos buscando? Probablemente si tienen las habilidades para subir a un tema de supervisión, un tema de jefatura, entre otros. El tema de rotación. Sin ascender jerárquicamente, como decíamos, el profesional se mueve de manera horizontal. No va a haber aumento de sueldo. De manera horizontal en el organigrama para cubrir otro puesto vacante, ya sea porque su perfil se ajusta a las necesidades del puesto o porque es necesario un movimiento de profesionales hacia necesidades concretas en otras de la organización. Entonces ahí hablamos de dos modalidades, promoción y rotación dentro del reclutamiento interno. ¿Qué más? Cuando hablamos de reclutamiento externo, nos encontramos con una amplia gama de posibilidades, ¿ya? Para buscar a la persona ideal. Tenemos muchas formas por la cual podemos conseguir un nuevo personal. Actualmente, ¿quién no conoce portales de empleo, las redes sociales, redes de contactos, eventos específicos de empleo como las ferias, servicios públicos de empleo que tienen la mayoría de municipalidades provinciales, donde tienen una base de datos y también te hacen todo un filtro, ¿no? Consultoras de selección, eh, plataformas y, por supuesto, bases de datos de convocatorias anteriores que hayas tenido, justamente de personas que han postulado a eso que tú estás buscando. Recomendaciones, entre otros. ¿Qué más? Etapas de reclutamiento. Tenemos la recepción de candidaturas, la comparación con el perfil solicitado y la criba curricular. ¿Dónde estamos buscando si la persona encaja en el perfil que estamos buscando para que prosiga en el proceso? Y si no, descartamos en el proceso. Al final vamos a ver también cuál es el tema de marca de la empresa donde deba terminar ahí cuando la persona no ha sido seleccionada.
¿Qué más? Continuamos, ¿no? Si la persona ha pasado la criba curricular, hablamos de candidatos que han superado esta parte y de ahí empezamos al proceso de selección netamente, ¿no? Hablamos de pruebas, de test, de dinámicas, de acuerdo a lo que se esté buscando. No es igual contratar un contador que de repente, que podemos estar buscando un diseñador o una persona que va a atender al cliente. Va a ser de acuerdo al tipo de puesto que estemos buscando. ¿Qué más? Vamos a ver el informe de candidatos, la comunicación con los candidatos a través de entrevistas y finalmente, donde acaba esta etapa de selección, incorporación al puesto de trabajo, donde se le dice si a la persona se ha encontrado a la persona que estamos buscando, ¿no? ¿Qué más? Hablamos de la atracción del talento 4.0. ¿Qué es esto? El reclutamiento 4.0 va a implementar hoy en día la inteligencia artificial, la realidad aumentada, la realidad virtual, para conocer previamente a los postulantes y predecir su éxito o fracaso en la empresa. Es como una simulación que se puede hacer. ¿Qué se puede decir? Se simula la organización, la empresa, con el tipo de actividades o funciones que tiene ese puesto específico y esa es como una simulación a ver cómo va a desempeñarse esa persona. Bastante basado en la tecnología y acorta bastantes procesos, no todos lo aplican, pero es necesario conocerlo. ¿Qué busca este reclutamiento 4.0? Atracción, atrae, convierte, selecciona, contrata y al final enamora, como lo que decíamos, ¿no? Que buscamos que esta personal se mantenga en la institución. ¿Qué decimos cuando vemos atracción? El primer paso, que no solo se trata de cubrir vacantes, sino de hacerlo con el mejor talento en el menor tiempo posible. ¿Qué buscamos allí? Competencias transversales que hablábamos también en la clase pasada, que es una de las más, creo que hablamos de 18, ¿no? Buscadas en esta época, que buscan las organizaciones grandes. Una autogestión, trabajo en equipo, comunicación y enfoque en resultados. Cualidades también para hoy y mañana que se buscan, que interactúen efectivamente, que aprendan continuamente, que logren resultados, que dirijan y desarrollen personas. ¿Qué más? La preselección de la que estamos hablando, basada en competencias, ¿no? A ver, animar a compartir información y respetar diferentes puntos de vista, planear la comunicación para hacer llegar el mensaje a cada audiencia. Acá estamos viendo un modelo del reclutamiento 4.0 de cuál eliges, ¿no? Y cuál es la competencia que estamos evaluando acá, en este caso es comunicación. Evaluación de compatibilidad con el puesto. Vemos acá la vacante y el inicio de funciones del nuevo colaborador, que en medio tiene un proceso de selección. Y una vez que inician las funciones del nuevo colaborador, vamos a hablar de una promoción, de un movimiento lateral, una contratación externa. A ver, acá a grosso modo, generalmente vamos a hablar cuáles son las partes de un proceso de selección, ¿no? Y acá yo le aumentaría la priorización de las necesidades que tiene el área usuaria, ¿no? Pero, bueno, ese es el reclutamiento. El proceso de selección netamente empieza con la entrevista inicial. ¿Qué más? Ahí vemos estudios de caso, podemos ver psicometría enfocada al puesto. No sé si acá algunos comenten, me han dado exámenes psicométricos, cómo les fue, alguna vez lo han aplicado, porque eso es toda una especialidad que se da. ¿Qué más? Vemos entrevista técnica en campo, las preguntas de filtro, las evaluaciones esto es una aplicación, cuando se refiere a Assessment Center, una aplicación que hace como que simules estar en el puesto de trabajo y te evalúan en esa simulación, ¿no? El estudio del caso de Scorecard es una metodología, video entrevistas o entrevistas por competencias. ¿Qué más allí? Terminamos con la selección y retroalimentación al candidato. Entonces aquí lo podemos hacer más claro, ¿no? El proceso integral de reclutamiento y selección. Ahí empezamos con el reclutamiento, la primera etapa, la planeación. Describimos el puesto, hay requerimientos básicos, ponemos las competencias que se están buscando para el puesto que estamos pidiendo. Vamos a seleccionar los métodos del proceso que vamos a seguir, porque es de acuerdo al puesto. Vamos a enumerar las etapas del proceso y vamos a poner indicadores con los cuales vamos a medir la selección de esta persona. Luego, en la siguiente etapa del reclutamiento netamente, vamos a ver qué fuentes van a haber para el reclutamiento, qué vas a pedir para seleccionar.
Van a haber criterios y técnicas de reclutamiento, vas a seleccionar actividades de reclutamiento y va a haber indicadores también para el resultado de lo que estás buscando. Inicia la etapa de selección, lo que todos vemos, ¿no? Ahí, la preselección del currículum vitae, la entrevista inicial, las pruebas psicométricas, el assessment center, que es un tipo de evaluación, como les dije, la investigación, si la cotejar, ¿no? Que la información sea real, y el tema y la entrevista final. Ahí terminaría el proceso de selección netamente y va a empezar el proceso de contratación. Va a empezar la contratación. Ahí, ¿qué se sigue? Tú vas a evaluar ahí políticas, qué documentación se necesita para este tipo de contratación y va a haber una coordinación del proceso. A veces te seleccionan y bueno, tú vienes de otro trabajo, ¿no? Y no lo dejas al día siguiente. De repente ahí vas a coordinar en 15 días, en 20 días empieza, ¿no? Y tú sigues los temas de ley que necesitas en tu otro trabajo que vas a dejar. O de repente estás yendo a otra ciudad también, ¿no? El onboarding se refiere a la inducción, ya es adentrar al cliente externo, que ahora va a ser tu cliente interno, tu colaborador, justamente con el tema que hablábamos la vez pasada, que es lo que es tan importante, que es hacer la inducción a la organización para que conozca y se empape todo lo que pueda saber al inicio, ¿no? Y se sienta más familiarizada la persona. La inducción a la ley al cargo, en tema específico, un programa de certificación en el puesto, procesos y el producto también. Y luego se hace un seguimiento, ¿no? Recuerden que a veces se entra en etapa de prueba también. Evaluaciones de ajuste al cargo, entrevistas de retiro y también medir cómo está avanzando la persona. Porque si no es la persona que estás buscando y tras un seguimiento de evaluación, vas a tener que buscar probablemente otro perfil. A ver, estas estrategias funcionan, ¿a qué perfil se apunta? Con este reclutamiento 4.0 que nos dice, ¿no? Estamos apuntando un perfil que nos dé las competencias que buscamos, estamos buscando compromiso y contribución, que es lo que debemos buscar también cuando hacemos reclutamiento y selección de personal. ¿Qué es esto? Estamos buscando a personas que tengan la capacidad de dejar marca en lo que hagan, algo distinto, no solo que cumplan con la función, sino que lo hagan de una manera excelente, que nos inviten a renovar, así seas, pareciera que es una amenaza y que va a ser el nuevo jefe, pues ver y aprender, ¿no? Ahí está el liderazgo. Entonces buscamos, en este nuevo perfil que buscamos, no solo vamos a ver que sea la persona que más sabe, sino vamos a buscar, tratar de buscar y medirlo bajo una selección si hay compromiso y si hay contribución. Hay, ¿cómo se le puede decir? Hay personas que se nota que te dicen, y hay que hacer esto, y hay que hacer lo otro, que va a venir a contribuir a tu empresa. Eso es un golazo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a buscar este perfil idóneo? Primero viene tras una gran práctica. Y para eso yo les voy a dar un consejo grande ahora para aprender bastante. Alguien puso aquí un comentario. Sí, Juan Ricardo. Nos dice, en la selección de personal, sus diplomas y títulos se deben contrastar si son reales. Si es así, ¿en qué etapas se realiza esto? Vamos a retroceder aquí. Juan, gracias por tu pregunta. ¿Dónde estás? Investigación. En la etapa 3 que vemos en este cuadro, Juan Ricardo, en la etapa de selección, vamos a ver la parte de investigación antes del tema de la entrevista final. Cotejar tu CV documentado tú pides, ¿no es cierto? Entonces sí, la mayoría coteja que tu diploma se ha llevado en ese lugar, entre otras, o pides a veces recomendaciones, pones recomendaciones y tú llamas y preguntas porque es muy importante a veces por tema de seguridad. Entonces va a entrar en la etapa de selección antes de la entrevista final, porque si tú haces una entrevista, está todo genial, te parece excelente, haces una entrevista final, ya gastaste ahí un recurso que es el tiempo y por ahí de repente compruebas que ese CV no era real. Entonces, justo del tema 3 en el que está casi como negrito, que dice selección, antes de la entrevista final, se hace la investigación, ¿no? Se coteja que los datos brindados en el CV documentado sean reales. ¿Para qué? Para ahorrarnos pasar a una etapa de entrevista que te va a tomar también tiempo y que probablemente de ahí ya vas a seleccionar, ¿no? Entonces, alguien más comentó. Margot nos dice, recursos humanos proactivos.
Así es. Nos habíamos quedado aquí. ¿Cómo, ¿Qué estamos buscando en la organización? No estamos buscando solo un puesto. Vamos a tratar que la persona que entre sea la que sabe y la que maneja el tema que estamos pidiendo, que haya compromiso y que haya mucho ánimo de contribución. Si no hay en el proceso, en el camino, nosotros como recursos humanos también vamos a enseñar e impulsar que haya esto, como lo hablamos la clase pasada. ¿Qué más? Cuando hablamos de competencias, hablamos del perfil del candidato y del perfil del puesto. Cosas muy que hay que diferenciar grandemente, ¿no? El perfil del puesto lo tenemos si la organización es formal, por supuesto. Tenemos las funciones específicas que tiene ese puesto. ¿Para qué? Justamente para hacer un seguimiento, una evaluación, tener responsabilidades. Y hablamos uniendo ahí el perfil del candidato que estamos buscando. ¿Ya? Entonces ahí vamos a, como están viendo en los tres redonditos, ¿qué vamos a buscar ahí? Las habilidades que tenga la persona, el conocimiento y la actitud. ¿Qué más? Vamos a buscar ahí competencias transversales. No sé si se acuerdan que hablábamos la vez pasada. Las nombramos, ¿no? Por ejemplo, saber negociar, saber comunicarse, saber trabajar en equipo, las competencias funcionales netamente y las competencias técnicas, que si es un contador, sepa todo lo que se tenga lo necesario para esa área, ¿no? Si es especializado, si es básico, si es un ingeniero, no sé, de software. ¿Qué más? Hablamos de los resultados ahí. Cuando hablamos de actitudes, hablamos del proceso de selección aquí, el centro de evaluación, lo que veíamos ahí, el Assessment Center, ¿ya? Acá vamos a aplicar técnicas, evaluaciones psicométricas enfocadas al puesto. Aquí muchos me hacían comentarios. Me acuerdo de alguna vez que todo estaba genial, conocían sobre el puesto, tenían muy buena actitud, porque en esta época se dice, ¿no? Que hay que valorar más las habilidades emocionales, las habilidades blandas. Pero un filtro muy grande en las empresas, por supuesto, son las evaluaciones psicométricas. Por eso les consultaba si alguno de aquí, cómo le he ido, ¿no? Con esto. Porque aquí tú puedes decir que eres muy bueno trabajando en equipo o que te gusta, te interesa servir a las personas, que te interesan las personas. Pero si en tus evaluaciones psicotécnicas, psicométricas se compara y no es verdad, pues es un filtro muy grande, muy bueno para la empresa, ¿no? No estás demostrando, o sea, estás diciendo algo, pero no es real, ¿no? Estas metodologías psicológicas ayudan mucho. Psicometría enfocada al puesto, otra metodología usada para la selección. Uno, vamos a determinar a qué nos ayudan las evaluaciones psicométricas. A determinar competencias por nivel y dominio de puesto, a ver competencias necesarias o deseables, y también a seleccionar batería psicométrica a ocupar. Inteligencia, personalidad, valores, ¿no? Justamente comprobar lo que dice la persona, ¿no? ¿Cómo hacemos para comprobar lo que dice la persona que es? No vamos a ver que trabaje y lo corrobore, ¿no? Porque vamos a gastar ahí recurso humano y nuestro tiempo. Las evaluaciones psicométricas son algo que hace comprobar bastante esto. ¿Qué más ahí? Desempeño en puesto actual, compatibilidad con un puesto. Así es, contribuirán, ayudarán mucho en la empresa en su éxito. Así es, Margot. ¿Qué más? Fortalezas, áreas de desarrollo. Si ya tienes personal allí trabajando y también vas a hacer evaluación, o por ejemplo es un reclutamiento interno que hablábamos, que son personas que ya están ahí, necesitamos a veces moverlas o estamos buscando que pasen a un puesto gerencial o ascenderlos, vamos a aplicar también esto, ¿no? Y vamos a justo buscar lo que le falta a esta persona si ya tiene lo técnico, que son las habilidades humanas. Indicadores de ética y personal profesional, ética personal y profesional, y el plan de carrera y metas, que es tan importante para una empresa, que su trabajador tenga plan de carrera y metas de desarrollo. ¿Qué más? Hablamos de coaching educativo, como les decía en la primera clase, en recursos humanos ahorita, gerente que no maneje coaching ejecutivo o gerencial, o cómo se maneja equipos de alto rendimiento, no está funcionando nada ahí. Se paga muy buenas consultorías por esos temas y funcionan, nos llaman las técnicas, las evaluaciones psicométricas,
¿Para qué vamos a ocupar esto? ¿No? Selección y desarrollo del talento. Así es, vamos a seleccionar y también desarrollar. Vamos a personalizar planes de inducción. Por ejemplo, si nosotros hacemos, si se hace una evaluación psicométrica al personal que ya está ahí, te vas a dar cuenta qué habilidades, por ejemplo, están un poquito flacas o qué está faltando ahí. Y de ahí vamos a sacar probablemente qué necesitan saber estas personas y fortalecer. Asimismo, los planes de inducción. ¿Qué necesitan saber las personas cuando ingresan allí? ¿Qué más? Seguir incorporación a 30, 60 y 90 días. Plan de desarrollo, se saca planes de coaching y mentoring adecuado, se liga reconocimiento y hay planes de crecimiento y de carrera. Entonces, las pruebas psicométricas nos ayudan bastante a ello. Ahora hablamos de esta metodología, el Assessment Center, las evaluaciones. ¿Qué es esto? Es una simulación, como les decía, ¿no? Que permite que la observación directa de un candidato al completar diferentes escenarios y tareas, que son pruebas situacionales, que enfrenta en la realidad de la empresa. Por ejemplo, vamos a ver la simulación de cómo haces si tenemos un cliente conflictivo, cómo haces si tienes que, no sé, en el caso estamos hablando de un puesto gerencial, seleccionar a una persona para que ya no continúe, entre otros temas. ¿Qué se evalúa con esta metodología del Assessment Center? Se evalúa potencial y desempeño basado en la experiencia. ¿Cuándo se evalúa esto? Cuando hay un nuevo ingreso, cuando va a haber promociones, hablando de reclutamiento interno, cuando vemos planes de carrera y cuando planes de sucesión. ¿A quiénes se evalúa? A todo el personal interno, coordinadores, gerentes, directores, presidentes de las empresas. ¿Qué más? Pasos de esta metodología que hay. Planificación, diseño, evaluación, informe y feedback. A ver, el paso a paso, lo que estamos viendo en el cuadrito. Primero vamos a determinar la necesidad de nuestro cliente interno. ¿Qué necesita el área de, no sé, de diseño gráfico? ¿Qué está buscando de repente? O el área de seguridad, ¿no? ¿Qué estamos buscando ahí? Uy, necesitamos un ingeniero de software que diseñe o que maneje el software porque no lo estamos entendiendo, no le estamos sacando provecho, etcétera, ¿no? Es un ejemplo. Vamos a definir el tipo y el nivel de las competencias a evaluarse. Entonces acá decimos necesitamos un ingeniero o una persona experta, ya ni siquiera decimos con bastante experiencia en empresas de seguridad o que haya creado software de seguridad o que tenga experiencia de repente supervisando, ¿no? Ahí vamos a determinar tipo y nivel de las competencias. La evaluación psicométrica del participante, una persona que tenga bastante, ¿qué se busca cuando es un ingeniero de software? ¿Qué queremos medir bajo este tema? Generalmente en ingenieros vamos a encontrar mucha parte racional, vamos a encontrar trabajo en equipo no tanto, ¿no? Es una persona que más o menos va a trabajar solo. Lo que queremos asegurar ahí es la seguridad de la empresa, que domine probablemente el tema de la inteligencia. Diseñamos los ejercicios grupales, entrenamos al grupo de observadores internos y le ponemos play al ejercicio. Como esto es una simulación, entrevistamos por competencias a los participantes, recolectamos la retroalimentación de nuestros observadores, generamos dictamen de competencias y plan de desarrollo de la persona evaluadas y damos retroalimentación. Bastante eficiente porque nos pone en la situación, ¿no? ¿Qué hace si se va al internet? ¿Cuál es el paso? No, estamos hablando de un ejemplo de ingeniero de software. Estamos buscando. ¿Qué hace si no hay, la mayoría que veces que viste, qué hace si hay que tomar una decisión importante y no te contesta el gerente? ¿No? ¿Qué paso sigues para tomar una decisión importante que pueda poner en juego a tu organización? ¿No? Hablamos de temas de seguridad. Y ahí evaluamos bastantes cosas, criterio común, entre otras. Trabajar bajo presión. ¿Qué herramientas hay ahí? Entrevistas por competencias, entrevistas predictivas, el juego de roles, dinámicas de grupo, evaluaciones psicométricas, como ya lo dijimos, y ejercicios de presentación. Ejemplo de ejercicios, lo estamos viendo aquí. Ahora hablamos del proceso de selección, como ya lo vimos, hablábamos antes del proceso de reclutamiento, ¿verdad? Vamos a hacer un poquito más de detalle acá. Vamos a predecir el perfil que la compañía está buscando con el assessment que estamos hablando. ¿Cuál sería el proceso de entrevista?
Comienza y te presentas. Se conoce al candidato, ahí estamos viendo los tiempos y ahí les hago la consulta. En todo el proceso de entrevista, ¿cuánto creen ustedes, o según su experiencia, cuánto demora un proceso de entrevista final? Por lo menos no va a demorar más de una hora, ¿no? Vamos a investigar sobre competencias y motivación. Netamente vamos a demorar entre 35 y 40 minutos. Va a haber una presentación de la compañía y por ahí también de repente cierta pregunta y un cierre. ¿Cuál es la meta en todo este espacio que tenemos casi una hora? Que el candidato hable, ¿no? ¿Para qué? Vamos a medir ahí habilidades, vamos a medir conocimiento de sus competencias. ¿Qué más? ¿Qué riesgos hay en los procesos de alto volumen cuando se quiere contratar harto personal? A veces no hay intereses no alineados, ¿no? Que no sé si acá la estadística, 1 de cada 5 candidatos aplican a procesos en los que realmente no están interesados. Ahí justamente les hacía el comentario al inicio. A veces postulan 200, 300 personas a un puesto al que justamente evalúan en el perfil. O sea, ellos que buscan un trabajo, porque hay oportunidad. Justo ahorita, en enero del próximo año, vamos a ver muchísimo de eso. Una municipalidad, por ejemplo, ¿no? Vas a ver gente que solo quiere un trabajo. ¿Y cuál busca? De repente el que tenga menos requisitos de, no sé, que no busque que tenga título, que busque cierta capacitación básica que puedo conseguir incluso. ¿Cuáles son las preguntas que no deben obviarse en una entrevista? Ahorita vamos a pasar a la entrevista en tal, pero depende al puesto. Por ejemplo, a ver si me da un ejemplo ahorita. Si estamos buscando Valentina y Elena, sí. eh, a ver, termino de contestar y le doy la palabra a Valentina. ¿Cuáles son las preguntas que nunca se pueden evadir en una entrevista? Algo que siempre funciona para medir varias cosas es que, y de acuerdo a lo que estamos buscando, es por qué, cómo se ve la persona, cuál es su plan de carrera. Ese es el objetivo, es saber el plan de carrera de la persona, ¿ya? Entonces, ¿cuál es tu plan en 5 años, ¿no? Como profesional, ¿dónde te ves? O si entras a trabajar en la empresa, ¿cómo te ves en la empresa en 5 años? Esa es una pregunta que nos va a poder dilucidar si la persona tiene claro su plan de carrera de profesión, qué tendría que hacer para ascender, por ejemplo. De repente está bien especializarse o simplemente vamos a ver si está buscando solo un trabajo, ¿no? O si es una persona que nos va a dejar pronto también. No, yo ya voy a viajar y me interesa estar aquí un año o tener la especialidad de repente, ¿no? Entonces, de repente no es lo que estamos buscando, de repente estamos buscando una persona que se quede permanentemente y no volver a gastar en un proceso de selección próximo. Ahorita vamos a ver netamente lo que es entrevista. Juan. Valentina y no sé quién más levantó la mano. ¿Pueden preguntar? Yo quería preguntar por qué vos dijiste que el año pasado iba a ocurrir eso. ¿Es por algún asunto de Perú particularmente? El próximo año, sí. Como aquí estábamos en el contexto, aquí ha habido cambio de gobiernos locales, ¿no? Ah, Entonces aquí se renueva mucho el personal cuando hay un cambio de gobierno. Entonces van a salir muchas convocatorias públicas a la que van a postular un gran grupo de personas, esa es la realidad, entre 200, 300 personas, ¿no? Lamentablemente, como les decía al inicio, a veces el puesto ya tiene un nombre y solo se sigue el protocolo porque tiene que ser público, ¿no? Entonces, ahí que vamos a ver, como lo decíamos ahí, un gran grupo de personas postulando. Y aquí, ¿qué nos decía la estadística? Que hay muchas personas que realmente no están interesadas porque no están interesadas quieren un trabajo, pero el puesto no les puede variar, puede ser uno u otro, lo que quieren es un trabajo. Y ahí que claro. va a haber, ahí va a haber mucho riesgo de contratar a alguien porque tenemos muchas personas que preseleccionar, entre otras, y tienes a personas no interesadas en el puesto. Pero al final de cuentas, si se llevara a cabo el proceso de manera regular, transparente, contratarías a una persona que no está interesada, ¿no? Y que al final probablemente se va a ir. Se va a ir porque va a encontrar algo mejor y ahí tienes que hacer otro proceso, ¿no? Claro, y eso después trae muchos problemas secundarios. Bastante, bastante, porque si tú ya has hecho inducción a la persona,
o ya le han enseñado, has gastado recurso, tiempo allí, cuando se vaya y venga la otra persona, otra vez vas a tener que volver a empezar, lo cual desgasta a la institución, hace que sea un poco más lenta, ¿no? Entonces, ese es un riesgo cuando hablamos de procesos de alto volumen. Pero sí, acá en el contexto peruano, hablamos al próximo año que vamos a poder evidenciar muchos procesos de contratación, porque salen muchísimo, salen entre 20, 30, 40 puestos, se renueva casi todo el gobierno local, no todo, un 40, 50%, ¿no? Entonces ahí vamos a tener aquí, los que viven en Perú, mucha suerte de ver cómo se lleva un proceso y cuáles son los pasos, ¿no? Y si estamos en esas áreas, si entramos a recursos humanos, uy, ahí está copadísimo, ahí se amanecen, amplían fechas, porque tienen mucha persona que postula y tienen que darle el trámite correcto. Uh-huh. Eso sería. Claro. Gracias. ¿Quién más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más por ahí levantó la mano? Creo que Margot. ¿No, verdad? Para continuar. Entonces hablamos en riesgos, en procesos de alto volumen, cómo saber la forma, porque también a veces no podemos ir contra esto, ¿verdad? Falta de cumplimiento de requisitos. 1 de cada 3 candidatos no cumple los requisitos. ¿Qué estamos teniendo aquí cuando hay alto volumen? Postulan porque, no sé si les ha pasado a ustedes, postulan, no importa, a veces te van a llamar igual, ¿no? Y en realidad hay pérdida de tiempo porque no estás cumpliendo requisitos y cuando se ha hecho la convocatoria para la oferta del puesto, has puesto los requisitos, no de más, no hay ningún requisito de más. Cuando ustedes estén en área de recursos humanos y vayan a hacer ofertas o la convocatoria, pongan los requisitos precisos. Juan, sí, Juan y Elena. Primero Elena, quiero que levantaste la mano hace rato. ¿Sí, Elena? O se marcó de repente. Juan, ¿levantaste la mano? Ya, buenas tardes con todos. Acá, si bien es cierto, nosotros como recursos humanos debemos optimizar los procesos. En algunas empresas, la gerencia general, pues, por la necesidad de ocupar ciertos puestos de manera inmediata, hacen de que el proceso no se lleve de la mejor manera. Entonces, y por eso que estoy de acuerdo con lo que expresa acá la MICA, de que en 12 meses, pues, 1 de cada 3 se retiran de la empresa. Pero en realidad, los procesos se dan bien, sino que el detalle es de que a veces la gerencia hace que se obvien o se simplifiquen o que no sean tan exigentes la selección, justamente porque necesitan ocupar un puesto ya, ¿no? Quería saber su opinión al respecto. Claro que sí, esa es una excelente pregunta que nos permite resolver este PPT que ven ahorita, ¿no? Y malas elecciones, que nos decía que terminamos y te respondo. 1 de cada 3 candidatos no tiene un buen desempeño posterior en el puesto. Y ahí yo les decía, ¿no? ¿Cómo podemos resolver? Porque a veces no vamos a poder como recursos humanos, como dice su compañero, totalmente cierto. A veces vamos a tener que contratar porque se necesita tener a una persona allí. Y de repente no hay la persona ideal según nuestra selección, pero tenemos que contratar a alguien o hay muchas personas contratadas de acuerdo a los puestos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer ahí como recursos humanos? Usar nuestra resiliencia, usar nuestra experiencia y recordar que todos son capaces. ¿Qué era la capacidad? Revisábamos la clase anterior. El poder hacer, ¿no? Y sí, a veces puede ser, según la estadística nos dice, en un año las personas pueden desertar. ¿Por qué? Porque pueden encontrar algo mejor, porque encuentran un mal clima laboral y se salen, no importa si no tienen trabajo. Entonces, ¿cuál es nuestro deber como recursos humanos dentro de lo que nos toca hacer, ¿no? Porque el puesto gerencial es el que manda, ¿no? Si tenemos que contratar a alguien, lo tenemos que contratar. ¿Qué nos queda hacer allí? Una buena inducción y hacer esto que nos decía el reclutamiento 4.0 que vimos al final, de hacer todo el proceso que es bien interesante y dice enamorarse, ¿acuerdan? Lo voy a poner solo para que veamos y resolvamos esta pregunta que les va a pasar, porque al final van a tener personas ahí no comprometidas o contratadas y que de repente vamos a ver que se van a ir.
¿no? Entonces vemos aquí esta parte, lo interesante, porque ya hemos hecho un chambón, un trabajo gigante al hacer, el preparar la convocatoria, atraer, convertir, seleccionar, contratamos y parece que ahí todo acabara. Y no, la parte más importante viene en el enamorar. ¿Qué hay que hacer con esa persona que ya ingresó tras un largo proceso que nos costó a nosotros como recursos humanos y a toda la organización porque hubo ahí una inversión? Y si la persona ya está 5, 6 meses, 8 meses, hay una inversión allí también porque la persona está aprendiendo, esa persona ya conoce a la empresa 5 meses a diferencia de alguien nuevo. ¿Qué nos toca hacer para que se enamore y se quede? Todo el personal, sobre todo los nuevos, o ese excelente talento que queremos que se quede. Hacer esa organización y lo que funciona que sea como su casa, o que sea un lugar donde él sienta que aporte. Ahora, por supuesto que va a haber una estadística porque se van a ir, ¿no? ¿Qué podemos hacer en ello? Va a haber otro proceso de selección probablemente. El área de recursos humanos nunca para. Ustedes entran a las áreas de recursos humanos y siempre están, o hay convocatoria, o están haciendo planillas, no hay descanso. Sinceramente es una de las áreas que más trabaja, así como la de contabilidad probablemente. Entonces, ¿qué podemos hacer allí a tu respuesta, Juan? Y también viene la pregunta a todos ustedes para retroalimentar, ¿no? ¿Qué harían con un personal que ya está ahí, que de repente no está calificado? Pero yo los invito ahí a analizar mucho el tema de la capacidad. ¿Qué es la capacidad? El poder hacer. Luego la habilidad es cuando ya lo sabe hacer y la destreza cuando no le cuesta, lo hace rápido. Una persona que está en la empresa y ya sabe hacer algo rápido y no le cuesta, se va a volver su zona cómoda probablemente. Y si le están pagando por algo que les resulta fácil y le está ayudando por lo pronto, se va a quedar porque lo sabe hacer ya. ¿Ya? Y el cerebro allí, ver, migrar a otra empresa, empezar de cero, le va a decir que no. Va a hacer que dificulte un poco su traslado, que se vaya de la empresa, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa persona se quede antes de contratarlo? Yo siempre sugiero, o lo que decía su compañero en la entrevista, conectar, o lo decíamos en la clase pasada, conectar el proyecto personal de la persona con el proyecto de la empresa. El proyecto personal de la persona, el proyecto personal de nuestro colaborador puede ser, ni siquiera de repente tiene idea, pero nosotros como recursos humanos, y tenemos que tener esas habilidades, es cómo conecto a esta persona con sus sueños, con lo que busca la empresa. De repente la persona solo quiere un sueldo, pero eso no es solo un sueldo, ese es un sueldo que le va a ayudar a pagar su teléfono, su luz, su agua. Y en esta época tan difícil, y se dice, ¿no? Tener un trabajo es un lujo, tú acá cuentas con nosotros para mejorar. Así como es cuando se le habla a un hijo, ¿no? Literalmente es como una familia, tener una empresa. Entonces, y si vemos a la persona que como que con haces de querer renunciar o lo vemos desmotivado, le decimos, ¿te acuerdas cuando ingresaste a la empresa? Y le hacemos decir a él, ¿cómo te gustaría verte acá? ¿Por qué estás ingresando a la empresa? ¿No? Esa pregunta, que tampoco falte, ¿por qué postulaste a este puesto? Y la persona solita se va a contestar y cuando estamos en el proceso de que probablemente se quiera ir, estamos viendo baja producción, ¿te acuerdas cuando, bueno, no siempre nos vamos a acordar si hay mucho personal, ¿no? Trataremos de ponerlo en el legajo o trataremos de usar las básicas de todo ser humano. ¿Te acuerdas cuando postulaste a este puesto de trabajo? ¿Qué buscabas? Sí, señorita, estabilidad financiera, buscaba aprender. Entonces le hacemos conectar. ¿Y qué tal? ¿Aprendiste? Sí, aprendí cosas nuevas. ¿Conociste gente nueva, amigos? Sí, conocí. Le hacemos tener valor de ingresar a una organización. No hay persona que esté un mes y no aprenda algo. Por lo menos aprendiste dónde queda la empresa, qué hace la empresa. Conociste una o dos personas que ahora son tus amigas, ¿no? Entonces tenemos que hacer que la persona se enamore y probablemente si hay una muy mala actitud y no nos beneficia, sí que se vaya, ¿no? Porque a veces eso es detrimento. Hay que tener mucha pasta para enamorar a personas que son problemáticas, ¿no? Pero a veces también se puede y se convierten en aliados, como les decía. Entonces mi invitación allí, Juan, no sé si resuelvo con eso tu duda, es aplicar este reclutamiento que dice, tras todo el proceso de selección que tanto te costó, es enamorar a la persona. No siempre de nosotros, recursos humanos, va a depender que haya un excelente clima laboral. No, porque los seres humanos somos muy complicados, pero sí que sea directo, individual.
¿no? Que la persona esté creciendo en lo que busca, o por lo menos que se sienta agradecido de tener ese puesto de trabajo y que le aporta a la empresa. Todos le aportan, no hay nadie que esté de más. Y si no, tenemos que hacer que eso sea así y que sea reconocido lo que hace. Eso hace que las personas se queden. Ni siquiera le suben el sueldo. Pero cuando hay un reconocimiento, un diploma de que es que llegas temprano siempre, eso es un plus para las personas, es lo máximo, ¿no? Sobre todo en los puestos bajos, les digo, ¿no? Entonces, no sé si, y también quiero saber sus comentarios de ustedes para retroalimentar. ¿Qué harían ustedes como recursos humanos cuando ya tenemos ahí personas, o sea, hemos tenido que contratar y esa persona probablemente se va a ir? ¿Qué hacemos para que se quede? Alguien levantó la mano ahí. No, a veces, ¿cómo se llama? Prácticamente nos obligan a recursos humanos a hacer la contratación. En el tiempo, esa persona se va. Y lamentablemente, porque a mí me ha pasado, la gerencia general cree que el problema ha sido de recursos humanos. Y en realidad no, sino porque prácticamente la persona fue impuesta o por la necesidad se le tuvo que contratar. Le digo esto porque yo estaba trabajando en la gerencia de recursos humanos de una empresa de seguridad y me decían, oye, pero ¿por qué se van? Pero no se podía cumplir el proceso de selección en los tiempos por la premura de ocupar los puestos. Pero la gerencia general, a veces es por ese motivo por el cual yo renuncié, porque al final caía la responsabilidad en recursos humanos cuando también había parte de culpa en la gerencia que imponía acortar el proceso de selección y prácticamente había que colocar a un agente en un determinado puesto ya, ¿no? Eso es todo. Claro, claro que sí, te entiendo, Juan. Gracias por compartir esa experiencia desde lo real. Y es verdad, y justamente mira lo que lleva, como decíamos siempre, el buen talento humano poco va a aguantar, poco tiempo. Va a estar planificando dónde migrar porque si sus objetivos éticos de usted no se alinean al de la organización que ahorita está manejando, obviamente el gerente y decide, porque ahí no se está cumpliendo la función de recursos humanos. No está haciendo que usted cumpla su función a cabalidad, que es llevar justamente todos los pasos de un proceso de reclutamiento y selección. Que hablábamos en primer espacio, que las empresas informales no les había resistencia a cumplir procesos formales de reclutamiento y selección, que es iniciar y terminar, como lo que dijimos, ¿no? No es saltarnos el paso, porque por algo existen los procesos y tienen éxito porque se cumplen, ¿no? Entonces, si a usted no le están respetando sus funciones y lo peor de todo es que no le han pedido, si hay mucho error, si hay mucha deserción, algo está pasando. ¿Por qué se están yendo? Algo está pasando. Entonces, ¿qué tendría que haber ahí? Me siento con recursos humanos y le pregunto, ¿qué está pasando? No le echo la culpa, porque ahí como gerente no estoy siendo responsable. Tampoco estoy siendo líder, ¿no? Porque estoy desmotivando. En vez de preguntarte, a ver, ¿qué está pasando, recursos humanos? Tú ya tenías la respuesta, Juan. Le decías, es que no estamos cumpliendo los procesos de selección por la apuranza. Si en la próxima vez cumplimos, en el próximo proceso, vamos a tener menos deserción y se cumple, un check, ¿no es cierto? Pero ni siquiera le han dado esa oportunidad, a lo cual seguramente usted, en el buen talento humano que es, ha decidido la única opción que queda es ahí, o cambian ellos o me retiro, ¿no es cierto? ¿Por qué no estamos teniendo un gerente que se adecue a nuestros objetivos personales? Pues esa empresa no va a cambiar. Nos tenemos que ir nosotros a buscar un lugar donde sí, sí se valore y sí podamos crecer, ¿no es cierto? Entonces, la mayoría de veces puede pasar esto, sí, no tenemos buenos líderes, no tenemos buenos líderes ahí. Juan o Elena. Y el nuevo era pues el gerente, el nuevo era el gerente de recursos humanos. Entonces, así como en el momento de tu comentario lo dijiste, entonces ya vienen personas que ya vienen años y trabajando de mala manera, y como recursos humanos también nosotros identificamos todos los problemas de personal, el porqué de las deserciones, manera de motivar y todo eso, pero si la gerencia general pues no apoya en eso, y entonces yo en mi caso particular opté yo por retirarme, ¿no? Porque
cuando me contrataron me dijeron, pues bueno, diagnostica y ayuda y que vamos a cambiar. Pero cuando parte de la cabeza que no quieren cambiar, entonces ya uno está más, pues, y en realidad, así como un momento dijiste, desperdiciamos nuestros talentos, ¿no? Gracias. Totalmente. Y aplíquenlo ustedes, porque la mayoría de personas, todos los talentos humanos quieren dar de lo que dan. Si tú les pides 20%, ellos pueden dar 50, porque tienen hasta el 100, ¿no es cierto? Entonces, generalmente el buen talento humano, y que justo lo que buscamos cazar y que se queden, así como el señor Juan, porque si él, no, él podría ser un trabajador que dice, yo lo que me quiero contar que me paguen, ¿no es cierto? No, él quiere aplicar su talento y que resulte, ¿no? Porque a los expertos nos gusta que funcione lo que nos dice la teoría o lo que nuestra propia teoría. Entonces, como no le están dejando cumplir, porque le, está yendo a hacer, le dicen diagnostica, pero no lo dejan diagnosticar, no, el buen talento humano no le gusta eso, no le gusta, no siempre vamos por un sueldo, a veces vamos por la satisfacción personal. Entonces, para eso hemos estudiado, ¿no? Entonces, y ahí a ustedes la invitación va. Si ustedes son jefes, gerentes o hasta cabezas de hogar, cuando ustedes contraten un experto, tienen que hacerle caso. Porque si ustedes fueran los expertos, no tendrían que contratar a nadie, ¿no? Y las cosas estarían yendo bien. Cuando vemos que hay una deficiencia en nuestra organización, hay que contratar un experto. Y si tú no le haces caso a tu experto que le estás pagando, algo está mal ahí, ¿no? Hay una resistencia. Lo que hablábamos la clase pasada, ¿cuáles son los gerentes que fracasan, que no crecen? Los que piensan que lo saben todo, los que incluso, mira, contratan. Seguramente alguien le recomendó que contrate, pero él dice, no, ya piensa que lo sabe todo, hay una metodología antigua, ¿no? Entonces ahí no es un buen gerente. Esa empresa definitivamente no está creciendo, está produciendo seguramente, pero no está creciendo y se está desinflando porque está perdiendo buen talento humano. Entonces la invitación a ustedes es, primero, ser buen capital humano, ¿no? Porque van a llegar al puesto que van a llegar a la organización o van a llegar a lo privado donde sí puedan desempeñar todo su potencial, que lo que busca un ser humano es eso, desempeñar su potencial. Si tú tienes, así tengas un portero, un señor de la puerta, que de repente ni quinto de secundaria terminó, pero es el más amable. Si tú le das, señor, ahora usted va a indicar, usted está a cargo de los protocolos COVID, ¿no? Tiene que medir la temperatura y tiene que llenarme este formato de que todos los que ingresan, no sé, la persona se va a sentir contentísima, porque quiere dar más, y eso también es un buen talento humano. De lo que ya da, si tú le agregas un poquito más, es confianza en esa persona, que también es un regalo intangible grande que le das a un trabajador. Entonces, bueno, ahí la invitación, como le digo, ¿no? El problema ahí es el gerente que no está siendo un buen gerente, está haciendo que huya su buen talento humano y lo más probable es que cree un clima organizacional donde todos se estén volviendo que se están permaneciendo ahí, también se alineen a los valores de ese gerente, que es no hacer poco, o como ya vemos que el gerente es así, no hagamos igual, algo así, ¿no? Mediocre. Entonces la productividad de esa empresa, ahí están viendo muchas pérdidas ahí, seguramente, pero lo bueno es que nuestro compañero ha evaluado en el momento correcto y seguramente las opciones ahí se abren, ¿no es cierto? Alguien más levantó la mano, pero gracias por tu ejemplo, Juan. ¿Quién más por ahí levantó la mano? Discúlpeme, que no le pude dar el pase para ir avanzando aquí. Recuerden este proceso, hacen proceso de selección y terminen, si es un buen talento, y así no lo fuera, tratemos de convertirlo en alguien que se quede en la compañía. Si es alguien que deserta y deserta y deserta, pues pasemos informe de por qué no está funcionando, y si esa persona, puesto gerencial, no está haciendo caso al área experta, por ahí veamos, evaluemos, porque al final, como dicen ellos, nos van a echar la culpa a nosotros como recursos humanos. ¿Quién más levantó la mano por ahí? Entonces hablamos de los riesgos en los procesos de alto volumen. ¿Qué nos queda aquí cuando ya se nos sale de las manos? Tratar de crear un buen clima laboral, tratar de conectar el proyecto personal del nuevo colaborador al proyecto de la empresa. Y si lo que dice la estadística es que se van a quedar 12 meses, yo creo que se quedan 12 meses y un mes al menos, ¿no? No queda de otra veces porque también recursos humanos no tenemos la varita mágica para solucionar todo, son seres humanos y hay mucho tema complejo que trabajar. ¿Qué nos toca hacer? Ser diplomáticos, usar todas las habilidades que hay ahí.
Ahora, justamente en el tema que nos preguntaban aquí, pero vamos a hablar del tema masivo. Cuando hay un proceso de reclutamiento, de reclutamiento y de selección masivo, el proceso de entrevista es muy diferente al que tenemos cuando es un proceso de cuando estamos buscando solo un contador o un jefe de atención al cliente, ¿no? Proceso. Conocemos al candidato, investigamos sobre sus competencias y motivación, presentamos a la compañía y el cierre. No hablamos más ni de 20, 25 minutos, media hora. A la diferencia de casi una hora cuando buscábamos al experto y nos interesa mucho saber si domina el área. Cuando son procesos de entrevista masivo o procesos de reclutamiento masivo, obviamente hablamos de puestos que no son muy calificados. No siempre estamos buscando 50 ingenieros de software. Probablemente ahorita en época de Navidad busquemos 20 personas que me ayuden en la atención de ventas, ¿no? De juguetes, por ejemplo. No necesito personal demasiado calificado, necesito personal de confianza, que tenga buen trato probablemente, y eso es a lo mucho que voy a buscar. ¿Cuál es nuestra meta en estos procesos? Rápido, que el candidato hable siempre el 80%, igualito que en el proceso de persona calificada. ¿Por qué? Porque ahí voy a ver cuáles son las capacidades, las habilidades de esta persona también en el mismo proceso de selección, que ya es bastante, ¿no? Tenemos una empresa aquí, una persona pequeñita aquí, probablemente nerviosa, con expectativas. Vamos a ver ahí todo lo que pasa. ¿Qué más? A grandes rasgos, el paseo del candidato, ¿qué vemos ahí desde el candidato? El candidato ve la publicación de la oferta, ya estamos en proceso de selección ahí. Recuerden que el reclutamiento es antes de selección y empieza cuando el área de recursos humanos le pregunta al área usuaria qué necesitas, cómo tiene que ser tu abogado, cómo tiene que ser tu jefe de marketing. El de selección es el que ve recién el candidato. Dice, publicación de oferta. Están buscando, no sé, jefe de marketing o asistente de marketing, ¿no? Vamos a ver un filtrado, luego vamos a ver una alta del proceso y lanzamiento de los accesos, el microsite de contexto, ahorita lo vamos a ver, el onboarding, que es como la persona, el cliente externo, el colaborador, el posible colaborador, el candidato, tiene que conocer a la empresa, un test de aptitudes o inglés, es un ejemplo, competencias y motivaciones, y vemos el proceso de la simulación que vimos allí, o aquí es un tema evaluación presencial, y ahí pasa a la contratación. Son casi 9 procesos por los que pasa el candidato en este estilo de selección, ¿verdad? ¿Qué más? Hablábamos de reclutamiento punto cero. Y ahí hablábamos de lo que nos dice su compañero y por qué es tan importante la fuga de talento en las organizaciones. El 90% de rotación voluntaria. ¿Cómo hacemos que no haya fuga de talento en las organizaciones? Tiene que haber compensación y beneficios al trabajo de la persona. Tiene que haber liderazgo, que la persona se motive, sea motivado por alguien para mantenerse en su puesto, ¿no? Porque recuerden que como seres humanos, la rutina, si el trabajo es monótono, nos vamos a llegar a cansar. A veces ni siquiera tiene que ver con que no nos guste la empresa. Y tiene que ver mucho con el desarrollo profesional. ¿De quién se encarga de esta área de fijar que no haya fuga de talento en las organizaciones? Está de la mano de los líderes, por supuesto, pero también de recursos humanos, de contagiar a sus líderes que siempre haya incentivos, compensación, beneficio y desarrollo profesional. ¿Por qué nos conviene mucho que haya desarrollo profesional? Porque la persona se va a sentir compensada también en ese sentido, va a crecer y a nosotros como organización nos hace crecer. ¿Qué más? Aquí vemos herramientas que van a medir las competencias, ¿no? Evaluación del desempeño, que también es un tema que vamos a tocar casi al final, que es súper importante y muy especializado. Vamos a ver fichas de evaluación psicométrica, evaluación técnica por un experto, el método de Assessment Center, que les dije la simulación, que es virtual, y el tema de comportamiento, la entrevista por incidentes críticos. Y acá hablamos dentro de todas estas herramientas, pues de las pruebas psicométricas, a las que muchos les tienen miedo, que son pruebas de carácter inteligencia emocional o de comportamiento.
¿Qué vamos a lograr con esto? Vamos a determinar cuál es la tendencia del candidato a comportarse ante situaciones eventuales. ¿Qué más? Pruebas de aptitudes. Vamos a ver pruebas de inteligencia, que viene a ser una especie de pruebas de aptitud, para medir la capacidad total de aprender del candidato. ¿Ok? ¿Qué más? Las pruebas de inteligencia netamente, basándose en el supuesto de que las personas inteligentes y despiertas pueden aprender con rapidez. Las pruebas psicotécnicas, a diferencia de las psicométricas. Evaluación de competencias laborales de una persona para saber cuánto sabe hacer, por qué lo sabe y cómo lo aplica. Puede saber mucho, pero cómo lo aplica y en diferentes situaciones, ¿no? ¿Qué más? ¿Cómo se comporta en su puesto de trabajo? Hay, dentro de las pruebas psicotécnicas hay pruebas de trabajo. ¿Cómo lo hace habitualmente el futuro jefe de trabajo mediante una batería estandarizada? Hay pruebas de rendimiento, pruebas de interés. Luego también hay pruebas psicológicas proyectivas. De acuerdo al puesto de trabajo que estamos buscando, se van a aplicar ciertas. Estamos viendo a grosso modo cuáles existen y cuáles se aplican de acuerdo a lo que está buscando la organización. ¿Qué más? ¿Cómo responder a los candidatos que no cumplen con las competencias requeridas? Acá les hablaba de algo muy importante, que no pareciera, pero sí es importante. Como área de recursos humanos y representando a la organización en el proceso de selección, van a venir muchos candidatos. Solo uno o pocos se van a quedar. Ese momento de interacción que hay entre la organización y los candidatos también es un buen espacio para que la organización se haga conocer bien, realmente lo que es, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando no cumplen las competencias requeridas? Obviamente, hay que comprender las diferencias individuales. De repente, no es lo que estamos buscando. Eso no quiere decir que sea una persona que tenga habilidades y competencias que sea muy buena, pero quizás no es lo que estamos buscando. Hay que afinar su estilo de comunicación hacia los postulantes. Nosotros tenemos que afinar nuestro estilo de comunicación, ¿no? Como les decía, no hagan lo que en muchos lugares se hacía, es que a veces en la entrevista vienen tantos que ni siquiera te miraban, ¿no? Estás anotando y ese tipo de comunicación no es bonita. Te llevas una mala imagen de la empresa como candidato. Y recuerden que el que elige también es el candidato, ¿no? Entonces está haciendo que ya no te vea, no te va a elegir ese candidato. Que tiene que haber empatía, tiene que haber cortesía y expresarnos en lenguaje positivo. Por ejemplo, aquí nos han puesto, ¿no? Pueden haber, ¿qué pueden haber de esto? Plantillas, por ejemplo, y se adecuan los nombres, con la lista de nombres que hayan ido y se le agradece, que tiene un muy buen perfil, pero no es lo que estamos buscando en este momento y puede pasar. ¿A cuántos de ustedes si les ha tocado hacer selección o les va a tocar o en algún momento van a tener una persona maravillosa, pero que no, me ha pasado mucho? Por ejemplo, pedíamos asistentes, pero venían profesionales muy bien calificados. Y era un profesional A1, que quien no quisiera en su organización. En ese momento la organización estaba buscando un asistente básico, no sé, un asistente que no requería temas calificados. ¿Qué hacía yo con una persona tan calificada como asistente? ¿Parecería bien contratarlo? No, porque a esa persona no le va a gustar su puesto, va a estar chocando con el puesto de más alto de repente que lo supervise. Las entrevistas son grabadas, la mayoría, no siempre, porque es un recurso también, pero depende al tema, al tipo de metodología que usen, ¿no es cierto? Depende de la metodología que use la organización. Entonces, como les decía, en personal muy bien calificado por un puesto de asistencia no tiene nada que ver, o sea, no es que en la empresa no lo querramos. En ese momento no está calzando con el perfil que estamos buscando, pero es un excelente profesional, se lo hacemos saber, y como dice acá, un muy bonito ejemplo, ¿no? Lo tendremos en consideración, lo tendremos en nuestra base de datos. ¿Qué tienes ahí una persona? Esa persona no se va enojada porque, entre comillas, lo has rechazado. Se dice, uy, qué amables, encima lo has reconocido, hablamos siempre de reconocimiento para el ser humano, y probablemente vaya a hablar bien de tu empresa. Te va a recomendar, entre comillas, cuando hay oye, hay una convocatoria en esa empresa, es buena, te tratan bien, muestras una parte de tu organización para tu cliente externo, que lo hace quedar muy bien, una gran oportunidad para hacer quedar bien a la empresa. Acá vemos ejemplos de bolsas de trabajo, Facebook, LinkedIn, ¿para qué tipo de trabajos? Redes sociales,
¿Qué más? Entrevistas virtuales. Si la entrevista virtual, como nos decía el compañero, a ver, hay que alinear el modelo del CV. Ahora está muy de moda enviar una presentación tuya. ¿Para qué? Ver expresión corporal, ver tu manejo de habilidades blandas. ¿Cómo se ve la transparencia en la selección del personal? Si son instituciones públicas, hay una comisión que cuando firma da el respaldo de que se está yendo de manera transparente. Si es una cuestión de organización privada, una institución, la responsabilidad de recursos humanos, ¿no? No pasó, hay formatos que se llenan. No cumple la experiencia, te ponen, no cumple perfil, no domina el tema, ¿no? Que se graben todas las entrevistas. Nunca, no lo he visto en organizaciones, no sé si usted tenga la experiencia en ello, pero no todo se basa en la entrevista personal. Van a ver, como hemos visto, varias etapas del proceso de selección, donde ya estamos descartando, ¿no? Si estamos llegando a la entrevista final y están llegando 5 candidatos, y no sé, hablamos de un puesto muy importante o muy polémico, sí puedes llegar a tener la grabación. Ahí quizás, como usted dice, se cuestione más en el tema público. ¿Por qué necesitarías ir a la entrevista personal? Es bastante subjetiva, ¿no? Ese tema. Por eso ahorita se miden los psicométricos, ahí nada, vas a ver por transparencia cómo salió ese examen, ¿no? Y ese es el tema que pasa en lo público, lamentablemente, por eso no quedan las evidencias de entrevista. Sí quedan tu legajo, queda todo, pero por eso ni Contraloría a veces se mete en esos temas, porque no puedes captar cuán subjetiva ha sido. Si todo se basa en la entrevista personal, no puedes ver cuál es la política de elección que ha tenido la comisión. Las comisiones de recursos humanos se hacen cargo, porque están ahí de veedores, ¿no? Los veedores siempre le van a dar el tema de transparencia. Algunos procesos ya están orientados, pero si no se puede saber cómo se desenvuelve una entrevista. En el sector público, si hablamos, he visto cada cosa, incluso en los exámenes. Bueno, te voy a preguntar esto, y a veces están las personas con su resaltador. Por eso les digo, mire, solo por curiosidad, al próximo año en enero en Perú, los que están en Perú, vayan si no sé, las municipalidades provinciales, vayan a los coliseos, van a ver personas con preguntas ya hechas, resaltadas. Entonces, cuando van a la entrevista, las dan excelente. La comisión, que son de varios sectores, no, incluso esta Contraloría presente, no tiene nada que objetar, porque la persona sabe al derecho y al revés, contesta muy bien la pregunta técnica o personal que se le ha hecho, porque ya se la dijeron, lamentablemente, ¿no? Y hemos sido testigos mucho de eso. Ya al siguiente que entra, o que sabes que puede ser un muy buen candidato, le empiezan a hacer preguntas muy rebuscadas, lo cual tampoco puedes reclamar porque te están haciendo preguntas técnicas, ¿no? Pero ya básicamente te dicen qué dice específicamente el artículo 5 de tus funciones, algo así, ¿no? Tipo memoria ya. Y sabemos que esa no es una habilidad que buscamos. Entonces, lamentable es el tema del sector público. En el sector privado hay muchísima más formalidad en ese tema. No va a haber ahí mucho cuestionamiento en ese tema. En el privado sí, porque hay una responsabilidad y contra la fe pública. En el privado es bastante subjetivo. Entonces, ¿por qué no que contesten mal? Casi nunca lo hacen porque saben las preguntas, se las dicen. Lamentablemente, la técnica y la personal. Y contestan muy bonito, se preparan. Entonces, no dice nada la comisión veedora que está enfrente. Hay comisiones veedoras en las entrevistas de lo que ha sido sector público, sobre todo. Siempre van a haber una comisión donde está la entidad que supervisa. ¿Qué más? En tema de entrevistas virtuales, TikToks de entrevistas, increíblemente, entrevistas por WhatsApp, en casos de negocio, en el tema de simulaciones y las preguntas específicas y la psicometría rápida, metodología ahí aplicada. Y las entrevistas por teléfono, que también funcionan bastante. Sí, depende a la especialidad del puesto, como les dije, ¿no? ¿Qué más? Recuerda que es la persona quien quiere trabajar contigo. Así es, esa es una pregunta muy interesante. Tú como recursos humanos tienes a un montón de candidatos ahí. Ellos son una entrevista con TikTok, pues puedes pedir una presentación por TikTok. Preséntate, hace poquito a mí en cursos, tienes 3 minutos para presentarte y ahí tú puedes acortar en el tiempo, porque es un minuto TikTok, ¿verdad? Preséntate y dime lo más importante que
qué has hecho en tu carrera, en tu vida profesional, ¿no? Entonces ahí limitas a la persona a en un minuto expresarse muy bien, ves cómo se expresa verbalmente, no sé, si le estás buscando de repente para algo de marketing, que te represente en una marca, que haga atención al cliente o que haga, de repente sea la persona que te venda por internet, que ahorita se busca mucho, o que te haga las llamadas. Entonces vas a ver en esa persona en un minuto cómo resume lo básico que tiene que saber y enamorarte en un minuto. Eso es lo que se busca con este tema de TikTok, se me ocurre, ¿no? Pero sí, sí hemos visto. ¿Puede el candidato grabar si tu empresa te lo permite? O puede haber políticas que no también. Sí puedes grabar. Y en la institución pública, sí, sí podrías grabar. En la institución pública, si tú vas, depende de la comisión, le tienes que pedir permiso a la comisión. Pero no hay una ley que te diga, lo que sí te puedes pedir por ley es qué decisión tomó la Comisión de Recursos Humanos que estaba ahí enfrente, qué decisión tomó, por qué te descartó y quiénes estuvieron presentes. Eso es lo único que puedes pedir. Pero siempre cuando vas a la institución pública o privada, debes pedir autorización del tema de grabación. Así sea tu entrevista, porque también hay otras personas allí, ¿no? Políticas de la empresa privada se consulta y en la institución pública se pregunta a la comisión. En realidad no te tendrían por qué decir no. Pero como te digo, ahí no se evalúa, no vas a basar algo básico que diga una evidencia de que a mí me contrataron por esto y a él no por eso. Porque la persona que tiene el puesto amarrado contesta muy bien las preguntas porque se las dijeron antes. Lamentablemente es un tema muy... ¿Qué pasa? Pasa mucho, ni Contraloría puede hacer algo, como les digo. Entonces, entrevistas por TikTok, como les decía, presentaciones básicas rápidas con una pregunta básica, ¿no? ¿Cómo atenderías a un cliente de repente, ¿no? ¿Cómo te presentarías? ¿Qué más? A ver, aquí, terminando. Análisis aquí. Por ejemplo, modelos. Cuando uno puede apelar, ay, perdón. Sí, puede haber reconsideración también. Uno puede apelar a la decisión de no haber calificado. Si estamos hablando de postular a un puesto público, por supuesto, tú puedes reconsiderar y luego apelar. A veces es una pérdida de tiempo, pero sí vale la pena para hacer un... Si ya hay puesto, si Área de Recursos Humanos demostró que hubo un proceso transparente que seleccionó a la persona adecuada, ya va a ser bastante subjetivo debatir por qué no, pero sí puedes reconsiderar cualquier decisión de la institución pública, la reconsideras y si no te la aceptan, la apelas hacia un órgano superior. Ese es el trámite correcto. Dices reconsideración a la calificación que dio el jurado. No te aceptan, porque lo revisa el mismo órgano, Recursos Humanos lo va a revisar. No te aceptan, pones apelación, ¿no? Que va a un órgano superior, generalmente son las gerencias municipales. Sí, siempre es la gerencia municipal la que revisa un órgano arriba. Entonces, en el sector público sí puedes, en el sector privado nunca he visto una reconsideración al puesto. Mediante los procesos, habría que revisar los procesos de las bases de la convocatoria y todo esto, ¿no? Ahí vas a poder sacar mucha luz en las bases de la convocatoria. Y acá vemos modelos de los tipos de oferta que hacemos, ¿no? ¿Qué ponemos lo básico? Varios modelos vamos a ver ahorita, igual están en sus diapositivas. Y ustedes también pueden buscar ofertas laborales en internet y van a ver lo que nunca puede faltar. ¿Qué estamos pidiendo? ¿Qué carrera? La situación académica. Puede ser bachiller, de repente los arquitectos no se exige, pero aquí titulado. Conocimientos y habilidades generales. Aquí casi nunca le dan la importancia, pero hagan mucho hincapié ahí. Autoconocimiento, lo que aprendimos la clase pasada, trabajo en equipo, adaptabilidad al cambio. De ahí ponemos experiencia que necesitamos de acuerdo al puesto. Recuerden que todos estos requisitos los vamos a sacar, los vamos a tener que conversar muy bien. Por lo menos un 60% depende de lo que necesita tu área usuaria. Tú como recursos humanos asistes a las áreas usuarias, ¿ya? Competencias en qué necesitan, qué idiomas si se necesita o no, y el rango de edad. Otro tipo de oferta, ocupación, funciones así básicas, tipo de empleo, días laborales, mira, le está poniendo, algunos no le ponen. Tipo de discapacidades, así no me pondría. ¿Qué más? Y otro tipo de oferta. Denominación del puesto, finalidad del puesto,
y misiones permanentes, para darte una idea, ¿no? Para ir ya haciendo filtros. A mí me puede encantar ser jefe de proyectos, pero si yo le veo ya misiones permanentes, tal cosa, no me interesa. Ya hicimos un filtro que ni siquiera te diste cuenta. Ese candidato nunca llegó a ti y hiciste un filtro. Muy importante la elaboración, pero que depende de lo que necesita tu área usuario. Ah, y acá también relaciones de su puesto con otros. ¿Con quién te vas a delegar? Interesante este tipo de oferta. ¿Qué más? Otra básica, ¿qué ofrecemos? Eso es muy importante. Ingreso a planillas desde el primer día, eso ya te habla de una empresa formal. Eso es muy bueno que lo pongas, ¿ya? Porque a veces cuando no sabes, es terrible. Grato ambiente laboral, si lo que vas a ofrecer lo tienes que cumplir, si no, no lo pongas. Remuneración acorde al mercado, que también es importante, sin poner el costo total, ¿no? Que nunca conviene. Y los requisitos específicos y generales. Requisitos, funciones, algunos le ponen requisitos generales y algunos requisitos básicos, y algunos los deseables. Requerimientos, persona con discapacidad, si es así, lo pones. Entonces, antes de terminar, que nos queda un minuto, ¿quién tiene una duda? ¿Quién tiene una duda respecto a esos requisitos en las fichas? ¿Quién la elabora? Todo el área usuario interviene. Ajá, aquí en el área usuario, recursos humanos está a cargo de toda la etapa de reclutamiento y selección. En la etapa de reclutamiento, Juan, recursos humanos tiene que reunirse con el área usuaria y en su expertise que tenemos, que necesitamos buscar esto, y de acuerdo al método que vamos a usar, elegir el perfil, el área usuaria tienes que sacar toda la información que necesita, ¿no? Necesitamos una persona por un año, necesitamos una permanente, estamos cubriendo un puesto porque alguien está embarazada, ha salido de vacaciones, ha salido un accidente, y tú tienes que ver también en el área qué tipo de personas hay y con cuántas personas va a estar, para qué necesita esta persona. Específicamente el área sabe qué necesita y todos de esos datos vamos a sacar este perfil, ¿no es cierto? Por ejemplo, si te dicen un defecto, la persona anterior hacía esto y no nos gustaba, entonces lo vamos a tener en consideración para la próxima que venga. De repente, por ejemplo, sin discriminar, ¿no? Ya se han ido 3 personas porque jóvenes, porque se casaron y se embarazaron. Sí, hasta el sexo que debe tener. Si tenemos no sé, ya, se casaron 3 veces y se fueron y se embarazaron, está haciendo, ¿no? Pero eso no es discriminar, simplemente vamos a buscar mejor un puesto, de repente es un área de sistemas, mejor busquemos ahora en esta oportunidad, probemos con un varón, sin discriminar, ahí no se nos trata solo varones, no tiene que ver con eso, sino que vamos a ver de lo que no sirvió para esa persona que se fue, lo que están buscando en la nueva, qué necesita el área usuaria. Lo más importante en proceso de reclutamiento y selección va a depender en el 60% del área usuaria, porque es el área que va a tener al personal siempre ahí y que te lo va a rechazar también de repente tras un proceso de selección. Elena, ¿tenías una consulta? Para ya terminar, para que no se nos pase la hora. Sé que ha sido largo, y voy a buscar un material así un poquito más resumido, porque este tiene muchas diapositivas para pasárselas a la siguiente y que lo tengan como material de revisión. Elena, ¿tienes alguna consulta? Si no, para ya cerrar, ingeniera Lucía. Muchas gracias. Para no pasarme de la hora. ¿Sí?